Buenas noches, señoras, caballeros, bienvenidos al Gato al Agua. Hoy, hace 2 años, perdió las elecciones Pedro Sánchez. Conviene recordar cómo empezó todo. Perdió las elecciones Pedro Sánchez. Hoy, hace 2 años, ese Pedro Sánchez, que había perdido las elecciones, sin embargo, salió al balcón de Ferraz a proclamar que habíamos ganado. ¿Quiénes? Pues los que Pedro Sánchez tenía ya en la cartera desde el principio. Junts, Bildu, Esquerra, etc. Hoy mucha gente está presentando estos 2 años de Pedro Sánchez, estos 2 últimos años, como una legislatura necesariamente torcida, desviada, forzada por el pacto con fuerzas separatistas, que le han obligado a hacer cosas que de otra manera no. El proyecto de Pedro Sánchez desde el principio va vinculado a una desconstrucción constitucional de España. Desde el principio, desde 2018, desde que sale Ábalos en el Congreso a criticar la corrupción del Partido Popular, que manda narices. Aquello sencillamente lo precipitó, por eso él estaba tan convencido, Sánchez, aquel 23 de julio de hace 2 años, de que habían ganado. Porque esa primera persona del plural no eran Santos Cerdán y Begoña y él. Eran Santos Cerdán y Begoña y él, más Puigdemont, la de Bildu, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que significaron aquellas elecciones es que, por así decir, se aceleraba a una velocidad que quizás Sánchez no quisiera, pero en todo caso, no contra su voluntad, se aceleraba un proceso que el entonces ministro de Justicia y ahora magistrado del Constitucional, Juan Carlos Campo, había definido, quizás en un acto fallido, como crisis constituyente, que es exactamente lo que estamos viviendo. Y es exactamente el programa que Pedro Sánchez tiene en la cabeza, aparte de estar en el poder como sea, etcétera, etcétera. Y es un proceso que coincide muy exactamente con el mismo que otros en otros países, otros líderes de la misma hornada, están favoreciendo de, por una parte, transformación woke, digamos progre, si usted quiere, de sus países en el interior y sumisión plena de sus países a poderes exteriores, globales. Es eso es lo que estamos viviendo y en otras actitudes, pues lo mismo. Con otras músicas, porque cada país es distinto. Hoy, 2 años después de aquella foto del balcón, Pedro Sánchez ha eliminado, fíjese usted, a Santos Cerdán y a Begoña, que estaban en la foto. Pero ahora uno ve la foto y ya no está, como Stalin, que quitaba a la gente de las fotografías y tal cuando caían en desgracia. Ni Begoña ni Santos Cerdán están en la Lubyanka, pero los han quitado del medio. Si vuelven a ganar las elecciones, pues en su lugar aparecerán otros personajes allí, Sandra Puigdemont, yo qué sé, en fin. Mire, 2 años después, toda la labor de gobierno de Pedro Sánchez se resume en esa letrilla que se ha convertido ya en toda España en canción del verano y del otoño y del invierno y de la primavera, y que reza Pedro Sánchez, hijo de... Esa misma letrilla que le ha valido a Mago de Oz, el famoso grupo, por cierto, no particularmente de la fachosfera, ¿verdad? Pero, en fin, ser vetado en Villagarcía de Arosa por meterse con Pedro Sánchez en un concierto. El PSOE que tenemos es esto. El PSOE que tenemos, que no es el sachismo, es el PSOE, es la izquierda y son sus aliados separatistas, es un bloque de poder que intenta convertir España en su feudo y que dejemos de existir. Ahora la respuesta es la lógica. ¿Usted quiere que España deje de existir? ¿Sí o no? Si no, ya sabe lo que tiene que hacer. Y en todo caso, tenemos la canción del verano. Son las 21:49, 20:49 en las Islas Canarias y nosotros hoy vamos a debatir largamente este asunto, este y otros más, porque el día está interesantísimo. Titulares. Lo primero, evidentemente, esto, 2 años del 23 de julio, vamos a contar cómo nos ha ido hundiendo Pedro Sánchez. Es decir, aquí qué es lo que ha estado pasando. Me parece que es muy importante hacer un poco una mirada de perspectiva, no solo de estos 2 años últimos, sino también de los anteriores, para ver en lo que vamos quedando, que es más bien poco.
Mientras el PSOE intenta celebrar sus 2 años últimos, Santos Cerdán va a seguir en prisión. Con privilegios, es verdad, porque el gobierno, interior, instituciones penitenciarias, veta que la UCO pueda conocer quién visita en la cárcel a Santos Cerdán. Cosa sospechosa, pero al margen de eso, hoy el Supremo ha dejado claro que no se le puede soltar. No se le puede soltar porque el riesgo de que se ponga a destruir pruebas es muy grave. Y si el Supremo lo dice, por algo será. En medio nos queda ella, claro. Es que, vamos a ver, o sea, de repente llega un señor, se pone a hablar así como muy serio y con voz tristona y como que no quiere llamar la atención y dice que es filósofo y la gente dice, oigo, o sea, Salvador Illa es una de las grandes estafas de la política española y hay que recordar que fue el principal responsable político del asunto de las mascarillas, de toda la gestión de la pandemia, pero muy particularmente fue él quien impidió a las comunidades autónomas proveerse de material sanitario y fue él quien impuso los contratos con la empresa de la trama Koldo Ábalos. La noticia es que el otro día Alejandro Fernández del Partido Popular en el Parlamento catalán se lo soltaba en la cara. Si yo no estoy equivocado, y si lo estoy, que alguien me corrija, es la primera vez que el PP le suelta esto a ella en la cara. Tenía que ser Alejandro Fernández, ya le reñirán, imagino, pero lo recordaremos porque esto es muy importante. Es que este señor fue uno de los principales culpables de lo que pasó. Tema de debate social, el de Juana Rivas. ¿Hay debate social? Sí, hay debate social porque los medios lo han movido, ciertos medios sobre todo, y en todo este follón hay una pregunta que al parecer nadie se hace. ¿A alguien le importa algo el niño? Al que veíamos ayer, como le decía una señora que sería, no sé, una abogada de estas, le decía, dilo, 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 le decía al niño para que dijera que el niño quería estar con la madre. Pero bueno, se están manipulando de una forma completamente repugnante a un crío, a todo esto, para cumplir una decisión judicial. Bueno, comentaremos el asunto. Y ya en otro género de crónica hay que hablar de la dimisión de Noelia Núñez, joven promesa del Partido Popular, que ha tenido que dimitir porque mintió en su currículum. Claro, o sea, ría conmigo, ja, 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 porque aquí ha metido en su currículum Elena Valenciano, Pachi López, Óscar López, la Pilar Bernabé, todo el mundo miente en la política española en el currículum. O sea, que el que esté libre de pecado, bueno, pues el que está libre de pecado tira la primera piedra y la segunda y la tercera y sobre todo es del PSOE siempre. Vamos a contar esta historia que no justifica en ningún caso lo que ha hecho Noelia Núñez, que ha dimitido de todos sus cargos, pero que me parece que sí que sirve para poner encima de la mesa la hipocresía inconmensurable de la clase política española. Bueno, de toda la clase política española, no, Carlos Polla, muy buenas noches. Porque es que si no, al final... levantar la mano, pero me he quedado, ¿Qué tal? Muy buenas así. noches. ¿Cómo estás? Pues muy bien, bien, sorprendido relativamente ya de todas las cosas que vamos viendo todas las semanas y bueno, pues esperando noticias de ese cambio que tenemos ahí, esperamos que llegue a Castilla y León, el cambio que ha previsto Feijóo en su línea ideológica. Pues esto no está en sumario. No está en sumario porque hay que acotar los temas necesariamente, pero sí que lo vamos a tratar. El otro día salía Mañueco y yo creo que no se ha enterado, Mañueco. ¿Usted se acuerda de Moreno Bonilla, asín de ancho? Yo no sé cómo se dice asín de ancho en castellano y leonés, porque seguro que han inventado también una lengua propia. Pero, o sea, estaba en la misma línea. Parecía Yolanda Díaz hablando, por Dios, con el tema de la inmigración. Sí, la verdad es que ese vídeo que rula por ahí del último pleno en las Cortes de Castilla y León es muy llamativo, ¿no? Porque bueno, mezcla un montón de cosas, habla de que Castilla y León es una tierra de acogida porque también fue una tierra de emigrantes y, hombre, me parece lamentable comparar la emigración que vivió España en la posguerra y años posteriores con lo que estamos recibiendo ahora mismo, ¿no? Con esta inmigración masiva, ilegal y que está creando muchísimos problemas. Pero luego también, bueno, sigue manteniendo que es una tierra de acogida. Es un hombre que junto con Moreno Bonilla ha hecho la ponencia política del cónclave que ha tenido el Partido Popular hace unas semanas y bueno, pues ahora tenemos a Feijóo que quiere darle una vuelta a todo, ¿no? Yo creo que debía de empezar por las comunidades donde no se está haciendo frente a la inmigración ilegal, las comunidades
donde no se ha querido por parte del Partido Popular derogar los decretos de memoria histórica, y bueno, pues todo eso es lo que ahora viene Feijóo a querer cambiar, ¿no? Entonces, bueno, pues esperemos que se pongan de acuerdo. Se lo contaremos esta noche, efectivamente, y veremos ese vídeo en el que realmente es sorprendente lo de Mañueco. Yo creo que no se ha enterado. Que no, yo creo que no, que él está en sus cosas y que no, porque si no, No se sé lo cuál de habrán los dos reñido, no es se ha que no me enterado. imagino. En fin. Bueno, don Carlos Pollán, bienvenido, muy buenas noches. Don José Ramón Fernández, ¿cómo está? Encantado de estar aquí, como siempre. Muy buenas noches, menuda compañía. Con un libro bajo el brazo, desmontando la Agenda 2030 que acaba de aparecer en Luz de Trento. Lo tiene usted ya disponible, pero además la semana que viene, no esta semana, la semana que viene en El Gato de los Húsares, el de viernes noche, aunque sea 1 de agosto, Dios mediante, vamos a destriparlo al libro, no al autor, para hablar de un tema que, como usted sabe, es una de las preocupaciones permanentes de este equipo, especialmente los viernes, que es la Agenda 2030 como coartada ternurista para meter políticas absolutamente despóticas, ¿no? Pues ahí estamos, sobre la Agenda 2030, enhorabuena. Muchas gracias. De José Ramón Fernández y Felipe González, Abad. Bienvenido, bienvenido, de verdad. Muchas buenas gracias. noches. Doña Gabriela Camuñas, ¿cómo estás? Muy bien, fenomenal. Encantada esta noche con esta mesa tan agradable con tertulios. Y nada, vamos a repasar pues, estos 2 años de legislatura y todas las cesiones al separatismo. Pero hoy hemos leído otra, que es que el Ministerio de Defensa vende al Ayuntamiento de San Sebastián el cuartel donde Por está... fin, sí, lo hace, va a hacer. Exacto, donde estaba el Tercio Viejo de Sicilia y que nada, los traslada todos a Vitoria. En fin, pues una más, ¿no? Donde han jurado pues un montón de vascos la bandera española, pues efectivamente debe ser un símbolo que no pueden soportar y pues otra cosa más que han pedido. Es que no, Mira que llevan años con incansables. ese asunto, ¿eh? Y en defensa había quien te decía, no, nosotros resistiremos. No resistís nada, si va hablando, es que yo qué sé, por Dios, de verdad. Joder. Pues una En más. fin, pues ahí, sí. Gabriela, bienvenida, buenas noches. Doña Elsa Almeda, ¿cómo estás? Buenas noches, muy bien. Hoy se cumplen 2 años de la primera vez que pude votar en unas elecciones generales. Muy fuerte. Por favor. Sí. ¿Tú te das depresión, cuenta? qué depresión. Qué Ofensivo es depresión. eso. Horrible, Sí, totalmente. Esto es Nada, lo ofensivo. recuerdo mucho. Yo creo que se me quedará grabado para toda la vida esa noche trágica. ¿Verdad? Porque, bueno, no hay que olvidar que esas elecciones se las entregó a Pedro Sánchez, el PP en realidad, apelando durante toda la campaña electoral al voto útil, que fue el que hizo perder muchos escaños a la llamada derecha en algunas provincias. Y bueno, de cara a unas próximas elecciones generales, espero que el Partido Popular se dedique a hacer campaña contra la izquierda y no contra Vox. Fue una pésima campaña, efectivamente, que siempre hay que recordar porque el error fue del propio Partido Popular. Eso, Y aparte cutre, lo del verano azul y todo eso, era Bueno, sí, eso además. fue dantesco. Usted está esperando que yo silbe la sintonía, pero no lo haré, la de Verano Azul. No lo haré porque lo va a hacer Adolfo Albistur. Bueno, voy a Esa cantar. venía, don Adolfo Albistur. Voy a cantar, voy a Por si silbar, acaso nos ha hoy- puesto un hoy- guante. Pero de Yo me he puesto momento. guante, yo me he puesto guante. Además, ¿Qué hoy tal? quiero, muy bien, muy bien. Hoy quiero saludar no me quiero confundir, María Rosa y Andrés, que el otro día fui al espectáculo de Toledo, el Puy du Fou, pero no sé si lo pronunciaré bien, tú que eres Pero esto es- franco mi hijo parlante. Arturo lo llamaba el purufú. El Purufú, pues sí. Futurro. Oye, pues nada, me los encontré allí, además me hizo gracia porque me dice, usted es el de las manos, ¿no? Digo, sí, ¡Ay, sí. qué bueno! Entonces Qué le di la bueno. mano, digo, bueno, ya que sí el de las manos. Y me dijo, bueno, es que nosotros vemos bueno, son socios del Club de Amigos, es decir, que les damos la enhorabuena por serlo. Y dice, vemos el gato y le vemos a usted. Y además, mi mujer con los guantes y yo con la rodillera. Digo, pues bueno, tenéis el pack completo. Así que yo sé que habrá bastantes espectadores hoy que dirán, yo también los tengo puestos o yo tengo la rodillera. Y a los que no lo tenéis, pues deciros, oye, si empezáis a notar ciertos dolores de la artrosis, es que va a ir a más, porque la artrosis, por desgracia, no es curable y no va a menos, sino va avanzando. Nuestra articulación va perdiéndose y vamos notando cada vez, pues eso, más dolor, más inflamación, más falta de movimiento. Si estamos hablando de manos, pues una cosa básica, ¿no? Además las manos también tienen esa parte psicológica, ¿no? Que una de las cosas que más nos fijamos, el otro día traje al programa a un médico que era especialista, traumatólogo de manos, y decía, una de las cosas que más se mira es las manos. Entonces la gente llega, fíjate qué manos tengo, doctor, y tal. Bueno, pues tiene esa parte psicológica, pero sobre todo en dolor, en movilidad. Luego en la parte de rodilla, pues trabajamos ahí con terapias de luz, infrarrojo ultravioleta, para que baje la inflamación y para que esa rodilla que duele,
pues bueno, podamos caminar, podamos andar. Todo esto son tratamientos que no son para nada invasivos y que, bueno, antes de hacer una intervención, pues son convenientes y mejor que un ibuprofeno o cualquier otro analgésico antiinflamatorio. Y luego, claro, tendríamos el cinturón, que siempre llamamos el cinturón de Alejo, porque le quitó esa lumbalgia a Alejo, con lo cual estamos encantados. Y bueno, y ahora también hemos traído un producto que es como un poco como para varios sitios, es decir, me vale para el cuello, no lo voy a hacer porque el otro día se me fue me vale para el cuello, me vale para la muñeca, me vale para el codo, para el hombro, para el tobillo, y que también está muy bien, trabajando con infrarrojo para que haya una mejor circulación sanguínea y masaje, vibración y calor para relajar toda la zona. Así que si tenéis artrosis, empecéis a notar dolores, deberás tenerlo porque es algo que muy cómodo, es agradable, lo podemos hacer en cualquier momento en casa y vamos a, por lo menos, solucionar ese problema de dolencias y de movilidad. Así que nada, tenéis ahí... 900-730-122. Eso, os invito a que llaméis, aunque sea ahora que es tarde, pero queda la llamada registrada. Claro, y le van a devolver. Oye, nos han llamado los del gato, así que vamos a llamarles los primeros y a explicarles bien, hacerles un 30% de descuento en cualquiera de los productos. Así que no, os invito. Y con lo que se ahorra, pues se usted al Puy du Fou. O sea, que estuviste allí, Estuve allí, me encantó. Es impresionante. Me encantó. Me gustó es impresionante muchísimo. Y el que no haya ido tiene que ir, ¿eh? O sea, es una cosa asombrosa. Todo. Es un gigantesco parque temático de la historia de España, muy bien enfocada, muy bien tratada y espectacular. O sea, los espectáculos, porque son espectáculos, son de una calidad extraordinaria. Cuando ves de repente surgir una calavera de medio de las aguas, te metes dentro de otra y estás dentro de un barco. Es increíble. Y entiendo que la historia va así, ¿no? Tú que eres un historiador, está bien contada. Y está bien contada, bien contada. Este proyecto, como usted sabe, nació en Francia, de la mano de la familia de Villiers, el Puy du Fou, que es algo así como la loma del loco, más o menos es lo que quiere decir, porque se llamaba así el sitio, en fin. Y se creó un parque temático histórico extraordinario y aquí, gracias al apoyo de una serie de beneméritos patriotas, pudieron traerlo. Y la verdad es que, en fin, es fantástico. Si tiene usted que llevar a los niños entre 3 y 93 años, el Puy du Fou. Gracias, gracias a ti, Esparza. Vámonos a la publicidad. Venga, y a la vuelta vamos a empezar a evaluar los 2 años de Pedro Sánchez y después a contar otras cosas que están pasando en el mundo. 22:06, 21:06 en Canarias. Hace ahora 2 años que Pedro Sánchez perdió las elecciones. Hay que recordarlo una y otra vez, porque es que la propaganda del Partido Socialista es las urnas nos dan a las urnas. O sea, perdiste las elecciones. Las ganó otro que no fue capaz de ganar por sus propios errores, que es distinto. No fue capaz de formar gobierno, pero el PSOE perdió las elecciones. Lo que dijeron las urnas hace 2 años fue: no queremos que Pedro Sánchez siga siendo presidente del gobierno. ¿Y qué dijo Pedro Sánchez? ¿Que queréis que siga siendo presidente? Bueno, no puedo, pero no os preocupéis que yo me arreglo con Puigdemont y con la ETA y con quien haga falta para seguir mandando. Y esto es lo que hay. Y esto es lo que hay. Y es lo que había ya antes. Porque toda la política anterior en nada contraviene lo que ha ocurrido después. Era una política de desconstrucción de España. Es verdad que a Sánchez le habría gustado que fuera el PSOE quien la liderara y no tener que compartir protagonismo con gente muy molesta. Pero perdió las elecciones. Yago Soler nos recuerda el momento. No es presidente porque no quiere. Es más, ha llegado a proclamar que es el primer español que renuncia a ser presidente del gobierno pudiendo ser. La legislatura comenzó con tono humorístico en el Congreso. Por mucho que se lo repetían, dimitir, marcharse. ¿Por qué no dimiten hoy mismo? El gobierno Frankenstein caminaba. Te deseo que tengas y te rodees del mejor equipo, que nunca te dejen sola y que tengas valentía para incomodar a los hombres amigos de 40 y 50 años del presidente del gobierno. Pero una de sus patas se caía y usaron una histórica amnistía a los independentistas como muleta, aunque siguen sin presupuestos, y empezó el desfile por los banquillos judiciales de su hermano, el de su esposa, que le provocó 5 días de reflexión, y el de los 2 últimos secretarios de organización. Uno de ellos ahora duerme en prisión. Le tocó una dana donde le llovió de todo días después.
Hubo un apagón y los fallos en los trenes se normalizan. Los jueces colgaron sus togas por unas horas. Se negoció competencias migratorias con Cataluña mientras que la crisis no cesaba en Canarias. Y ahora la legislatura hace aguas mientras muchos se bajan del barco. Y en el extranjero se aparta de los focos. Si quieren darle también zurra al bandido local, no tengo problema. Siempre hay problemas con España, porque España no quiere pagar eso, lo que creo que es muy injusto para el resto, honestamente. E incluso hasta un primer ministro israelí con orden de detención de la Corte Penal Internacional repudia al presidente español. Y todo esto únicamente en 2 años. Y a lo mejor alguien está diciendo, ¿y es que no ha pasado nada bueno? Venga, empiece. Vamos. ¿Qué ha pasado bueno? O sea, es que nada, claro. Las cifras económicas sabemos que están maquilladas, con lo cual hay que hacer un verdadero esfuerzo para saber lo que de verdad está pasando. Los rankings de corrupción nos los trucan aquí, nos tenemos que enterar por el extranjero de dónde estamos. Pues eso es lo que hay. Bueno, señores, ¿cómo habéis vivido estos 2 años tú allí, que tú institucionalmente, claro? Bueno, en primer lugar, creo que hay poco que celebrar, ¿no? Más que él se haya podido votar, yo de aquí no saco nada más a celebrar que lo recuerde porque es su primera votación. Pero creo que si no hay nada que celebrar, es decir, este hombre, a mí me gustaría entrar en su cabeza, bueno, relativamente, y saber qué es lo que tiene contra España, porque es todo lo que ha hecho en estos 2 años y en los 3 anteriores, va encaminado a destruir lo que todos conocemos por España. Se ha aliado con todos los partidos, por su necesidad, con todos los partidos que quieren deshacer España, independentistas, etarras, de todo tipo, internacionalmente exactamente igual, con Marruecos, con Hamás, con el Grupo de Puebla. Es decir, no es difícil encontrar algo bueno, yo no he encontrado nada bueno. Y lo peor es que aún así, en las últimas elecciones tuvo, aún no ganándolas como bien has dicho tú, pero tuvo el respaldo de más de 7 millones de españoles. A mí eso es lo que verdaderamente me preocupa. Todo nos hace creer que eso no va a volver a ocurrir. No va a volver a ocurrir si vamos en la línea que tenemos que ir todos los que estamos enfrente, no los que se creen que solo están enfrente ellos y los demás estamos enfrente a tiempo parcial. Pero es que no hay nada bueno, es decir, lo has comentado tú, las cifras de paro, las peores de Europa, y las que conocemos, porque no son las reales, las cifras económicas trucadas por todos los sitios. Es que no hay nada bueno, y si a eso añadimos la corrupción, creo que el único que celebraríamos es que este hombre se fuera mañana mismo. Esa Gabriela, José Ramón, que no era la primera vez que votaba. No, llevo algún tiempo, pero bueno, la verdad es que no recuerdo la primera vez. O sea que en ese sentido procura fijar esos recuerdos. No se me olvidará nunca. Nunca, ¿verdad? Por el resultado. Sí. Recuerdo esa noche, vamos. Es una situación terrorífica. A ver, la continuación del primer periodo en el que estuvo de presidente del gobierno, pero el proceso de descomposición institucional y real de nuestro país lleva un ritmo, yo creo que es creciente. Es decir, es una situación, y dices, bueno, ¿a dónde vamos a llegar? Bueno, que es la famosa pregunta yo recuerdo a mis ancestros, ¿dónde vamos a ir a parar? Bueno, pues eso, es decir, la entrega de componentes a los enemigos de España, es decir, a los que quieren destruirla. Yo no me olvido de Alfonso Guerra, lo siento, cuando en octubre del 82 dijo a España no la va a conocer ni la madre que la parió, porque querían descomponer España. ¿Y ahora qué está diciendo Alfonso Guerra? ¿A dónde vamos a llegar? Claro, pero es que la responsabilidad se acaba pagando. Lo acabamos pagando nosotros. Él está encantado de la vida, hombre. Entonces, tenemos una incertidumbre pasmosa. Es decir, ¿qué va a ser de nosotros? Bueno, pues estamos en manos de este caballero. Esta mañana, bueno, acaba de perder una votación que, digamos que tenía un interés marginal, porque tampoco había fundamento. Es decir, el decreto este que quería... Bueno, no... Lo de la ley que afecta a la producción eléctrica en realidad es absolutamente innecesario. Quiere apagar el apagón. Es decir, el apagón es responsabilidad tuya, querido. Que quede bien claro. Y además ha habido muertos. Y además ha habido reclamaciones en el exterior.
Y que lo quieres tapar ahora diciendo que no, que hay que instalar no sé cuántos nuevos parques solares. No hacen ninguna falta, hombre. Si las empresas quieren hacerlo y no lo pueden hacer, que no hablen de pérdidas, que hablen de lucro cesante, porque no son pérdidas, puesto que no las han construido. No hace falta. Es decir, aquí tenemos, bueno, estamos con el dogal al cuello. Y por si faltaba algo, vienen los chinos. Hombre, ¿no? Gabriela. Sí, no, yo creo que efectivamente el acceso de Pedro Sánchez al poder podemos distinguir si es una legitimidad de origen o de ejercicio, ¿no? La legitimidad de origen puede verse formalmente, dice sí, formalmente, efectivamente, aunque haya perdido las elecciones, pues tiene el respaldo del Congreso de los Diputados, hoy denominado Congreso. Simplemente Congreso. Simplemente Congreso. Y pues desde el punto de vista kelseniano, podrías decir, sí, sí, perfectamente. O sea, ha accedido a la presidencia de gobierno por vía legal y formal. Otra cosa es que hay un pecado original en este acceso a la presidencia del gobierno, que es a través de la amnistía. Entonces hay una corrupción de origen. Una amnistía que de alguna manera ya nos apunta, bueno, Europa, ¿no? Ya está vislumbrando que carece de, vamos, que es del todo arbitraria, que es una amnistía sin justificación ninguna, que parte de una mentira al electorado, que además revienta el Estado de Derecho de lo que es España, ¿no? Entonces, bueno, ese es el acceso al poder de Pedro Sánchez. De aquí a, miramos para atrás 2 años y tenemos degradación de servicios públicos, una nefasta y criminal gestión de la DANA, otra vez el ataque al Estado de Derecho. Si hay alguna buena noticia es que si no hemos tocado fondo estamos muy cerca y que cuando uno toca fondo, pues efectivamente lo necesario es poner medidas drásticas, ¿no?, para recomponer todo. A mí me preocupa más lo que quedan, porque yo creo que va a acabar la legislatura, aunque está en un proceso de agotamiento absoluto. Y yo tengo una teoría, hace poco se ha presentado la enmienda sobre la ley de secretos oficiales y hace referencia a 45 años. Dice, vamos a desclasificar 45 años. Si uno hace las cuentas, pues 45 años el año que viene, nos vamos al 23F, ¿no? Entonces, yo creo que Sánchez tiene que dar un golpe de mano, tiene que cambiar el tablero, tiene que empezar a hablar está bien visto, sí, sí. de otro sistema para que se olvide la corrupción, que se olvide el COVID, que se olvide la DANA. Entonces, miedo da los próximos pasos, que hay algunas referencias preocupantes, ¿no? Y usted estará pensando, pero vamos a ver, ¿no salvó el rey la democracia contra los militares franquistas? No. No fue eso lo que pasó, fue otra cosa. En fin, pero bueno, esto en todo caso lo deja ahí caer Gabriela. Apunta Gabriela una cosa que sería la segunda pregunta que os iba a hacer, que es si esto es reversible o no, pero antes vamos a agotar el cupo con la misa cantana de la liturgia democrática. Bueno, yo por dar un enfoque un poco positivo, y porque todavía soy joven y no confío en el sistema, pero sí en España aún, creo que después de esta legislatura, si hay algo positivo podemos sacar es que la izquierda se ha desgastado mucho a todos los niveles, ¿no?, también mundialmente, y se ha retratado de muchas maneras. Entonces creo que que muchísima gente ha empezado a detestar a la izquierda por motivos mucho más fundamentados, ideológicos, que no igual en el pasado, que era un poco, pues venga, el PP gestiona no sé qué, ahora el PSOE como más superficial, y se ha entrado en cuestiones más profundas en el debate pues popular en la calle. Entonces yo creo que eso es algo positivo, porque creo que para mucha gente puede ser un antes y un después, y depende pues cómo lo haga el Partido Popular, si es el sucesor en el gobierno de Sánchez. Creo que podemos tener muchos años sin izquierda en el gobierno de España. Esto es interesante, es verdad que se ha abierto un periodo nuevo en el que es lo del concierto de Mago de Oz, en fin, pero el concierto de Mago de Oz, bodas, bautizos y comuniones, claro. Cualquier feria donde se bailan sevillanas, tómbolas populares con la muñeca chochona y eso, o sea, en cualquier parte todo el mundo grita lo mismo. Es impresionante. Que si en estos últimos 2 años nunca hubiese llegado a suceder esto, por intentar sacar algo positivo, digamos, de que muchísima gente ha perdido también el miedo, gente que pensaba estas cosas pero tenía miedo a decirlo públicamente, o incluso gente que estaba en las antípodas, como
probablemente lo es el mago de Oz y demás. Alguien se atreve a decir algo que antes no se atrevía a decir y constata con satisfacción que el coro piensa lo mismo que él. Bueno, esto debe ser una cosa fantástica. Además, yo lo que dice Elsa tiene razón, por supuesto, en el declive de los partidos de izquierdas en toda Europa, pero aparte de eso tiene que venir un cambio de políticas. Es decir, sin duda, no vale cambiar los asientos solos y vamos a seguir haciendo lo mismo. Aquí es donde No, desde luego, yo creo que eso es lo fundamental. En Europa ha pasado ya en un montón de países, hay países en los que sí de verdad ha habido un cambio de políticas, pero aquí debemos de no cambiar solamente los sillones y que sea un cambio radical de políticas, porque si no nos podemos encontrar con más o menos parecido. Vamos a ser optimistas, vamos a pensar que la pesadilla terminará en breve, no como dice Gabriel en el 27, sino que por algún motivo, pues la primavera, parece que están en los estados mayores de los partidos pensando en la primavera. Pero bueno, no lo sé. Hay elecciones y las pierde y se va y se tiene que refugiar en la República Dominicana dentro de un cobertizo, ¿no? Y Begoña allí con el pareo, abanicándole, lo que ¿vale? Y aquí alguien llega y empieza a abrir carpetas. La pregunta que se hace muchísima gente ¿es reversible todo lo que se ha hecho? De todo lo que se ha hecho, ¿qué es reversible y qué nos vamos a tener que comer? Y estamos hablando de un montón de políticas muy distintas, desde la nimiedad de llamar al Congreso de los Diputados simplemente Congreso para ser inclusivo, hasta esas leyes que dice Feijóo, que ha dado instrucciones de derogar, estructura de gasto público, contratos masivos de personal, tiene un nombre técnico que no lo conozco. ¿Cuál es, por Dios? El personal no funcionaría el de la administración pública. Los contratados vale. públicos, de la función pública. ¿No? Personal laboral. Claro. Todo eso habrá que echarlos. No hace falta. Adelgazar gasto, no hace tienes falta. que adelgazar gasto porque necesariamente tienes una estructura económica insostenible. Absolutamente insoportable. O sea, hay que darle la vuelta al país como calcetín. Pero, José Javier, la reversibilidad, que siempre es posible, necesitará plazos. Lo que exige es voluntad. Es decir, si vamos a tener un Feijóo después de un Zapatero, es decir, si estamos pensando que porque venga el Partido Popular va a haber algún cambio en las políticas, podemos recordar lo que ocurrió cuando el señor Rajoy se incorporó y dejó todos los sistemas que había organizado con Rodríguez Zapatero montados e incluso incrementó los impuestos. Que pregunten a Montoro. Es decir, ¿podemos encontrarnos en esa tesitura? Entonces es la desesperación absoluta. ¿Podemos confiar en el PP? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque ya ha demostrado que no podemos confiar en el PP. No, es que eran otros, sí, claro, y Montoro también eran otros, pero estamos en la misma tesitura. Y la composición de los consejeros áulicos que rodean a la cúpula, y la misma cúpula, tiene las mismas características que tenía la de Rajoy. Así es que esperanza de que el PP pueda hacer algo, yo no lo veo. Salvo que se vea necesariamente obligado porque otro le empuja. Otro cuyo concurso le es imprescindible para gobernar, vale, y que no será el PNV. Votos. Y que, claro, no es Vox, evidentemente. Sí, no, yo creo que, vamos, todo es susceptible de recomponerse y de recomponerse también. O sea, no sé, tenemos miles de ejemplos, ¿no? En nuestra historia hemos visto a China, de un país de la nada que hace planes a 100 años. Todo lleva tiempo, efectivamente. Cambiar el reglamento del Congreso y poner Congreso de los Diputados otra vez, pues nos llevará un segundo, pero reindustrializar España, sentar las bases pues no sé, de una economía sana, al servicio de los españoles, la seguridad, la vivienda, pues es que viviendas no se construyen en 2 ni en 3, pues tardarán 5 o 6 años. Entonces, lo que hace falta es la voluntad política, por supuesto, pero un pacto verdadero con el PP de recomponer, más allá no sé, de medidas que puedan suponer un rédito político a corto plazo, ¿no? O sea, aquí tiene que haber un pacto, pues no sé, a 10, a 15 años para ver qué tenemos que hacer para recomponer el sistema de forma estructural. Si no, pues nos quedaremos en la alternancia pues superficial, con una serie de políticas que nos gustarán más o menos, pero el sistema seguirá viciado de inicio. Es que es la gran cuestión, ¿no? Elsa, ¿cómo lo ves? Sí, yo lo veo como Gabriela. También creo que es importante todas estas cosas que hacen de cambiar el nombre del Congreso de los Diputados y demás. Yo creo que hay una tendencia a... Bueno, lo hemos visto muchísimo los dos últimos años y cada vez más los últimos meses, que van sacando cosillas para despistar
para que sea de lo que se habla. Entonces yo creo que es importante no perder el foco en los temas importantes porque no puede ser que, bueno, lo hemos visto con mil cosas, con el pico de, ¿cómo se llamaba?, de Rubiales. De Rubiales, es verdad. Ahora cambiar esto para que sea inclusivo, o sea, tonterías, y que ellos mismos son conscientes de que son soberanas tonterías, porque tampoco hay nadie en la calle defendiéndote, ni sus votantes defendiéndote. Sí, era urgente cambiar el nombre del Congreso de los Diputados. Y yo creo que podemos caer en hablar excesivamente sobre estos temas porque son evidentemente ridículos y olvidar muchos otros temas, ¿no? Y me da mucha pena ver cómo después de la semana pasada fue fatídica, sufrimos unos episodios de violencia con víctimas en nuestro país gravísimos, entre Torre Pacheco, Alcalá de Henares, las niñas de Monte Carmelo, y ahora eso parece que se ha olvidado para pues todo el mundo, ¿no? Me parece que es importante también destacar que eso es lo que esa noticia de Torre Pacheco es la que debería estar en el telediario durante 2 meses, como lo estuvo el pico de Rubiales, y probablemente no volvamos a saber nada de ello. Pues no lo sé, porque la impresión que me da es que la gente y los telediarios cada vez tienen menos que ver, ¿no?, el uno con el otro. En todo caso, está muy bien lo que apuntas, porque hay problemas objetivos que necesitan ser rectificados. Y lo que no sé es si son plenamente conscientes todos los que lo deben hacer. Por ejemplo, sobre la cuestión de la inmigración, ¿podemos imaginarnos a un PP adoptando políticas contrarias a las que ha sostenido hasta ahora? Pues si escuchamos a Mañuco, no, enseguida lo veremos. Pero bueno, hoy pues sí, lo hizo Meloni, ¿por qué no podría? Quizá podría cambiarlo. No, pero política agraria... Claro. Depende enteramente de lo que diga Bruselas, y el PP no va a decir no a Bruselas. Claro. Y yo creo que tristemente hay cosas que nos quitan y ya jamás vamos a volver a tener, porque ya luego pues no hay marcha atrás. Pues lo podemos ver sobre todo en cuestiones de memoria histórica. Yo creo que bueno, pues nos han arrebatado nombres de calles que probablemente nunca recuperaremos. Sí. Claro que sí, es cuestión de voluntad política. Es decir, si de repente pones a Julián Besteiro, pues quitas a Julián Besteiro. Nunca no vamos a volver a tener a José Antonio en el Valle. Pero es cuestión de decisión. Pero eso ya lo han hecho y tú no vas a volver a exhumar a José Antonio y lo vas a llevar al Valle. Porque ya no lo vas a hacer. Eso depende de la familia. Este es otro tema. Yo me refiero al nominalismo, es decir, al cambio de la titularidad de las calles de las ciudades. Pero bueno, ¿qué hace la pasionaria en un lugar donde nunca estuvo? Vale que la calle sea nueva y ahí estoy dispuesto a aceptarlo. Pero las calles antiguas... muchas en Madrid resisten, era General Yagüe y puede seguir siendo General Yagüe. Es más, sí, sin duda, debe seguir siendo General Yagüe. Volver a ser... Pero porque hay que aceptar constantemente que el trinquete gire solamente en el sentido que desea la izquierda. Hasta aquí hemos llegado. No, ojalá que no, pero me refiero que al final, que evidentemente es todo voluntad política, pero que cuando llegas al gobierno después de 40 años de izquierda, porque es lo que en realidad hemos tenido en este país, o 50 años, volver a reformar todo desde cero es complicado y es muy a largo plazo. No lo puedes hacer en una legislatura porque básicamente no te da la vida. Eso te lo acepto, adelante. Entonces, no estoy a favor de bueno, que hagan lo que quieran, que hay gente que es aceleracionista, que dice bueno, que se vaya todo por completamente al garete y ya lo reconstruiremos. Yo no estoy en esa tesis porque creo que hay cosas que ya al margen de la voluntad, hay cosas que ya luego nunca se pueden recuperar, ¿no? Yeah. Bueno, va a tener mucho que ver, por Creo ejemplo, que hay con las políticas. un tema que has apuntado tú que es muy importante, que es el de la Unión Europea. Claro. Para no creer al Partido Popular es muy importante ver lo que está haciendo en Europa. Nosotros en campaña de las europeas nos cansamos de explicar a la gente que eran muy importantes las elecciones europeas, que no se les daba importancia y que eran muy importantes, porque muchas cosas de las que ocurren en su día a día en España vienen marcadas por la Unión Europea. Entonces, por eso yo no puedo creer a un Partido Popular que dice ahora de golpe por las encuestas que va a cambiar su política de inmigración, lo que han votado en contra en los parlamentos autonómicos hace unos meses, ahora de repente lo van a cambiar, lo que ha estado diciendo Feijóo hasta hace 15 días por las encuestas ahora dice otra cosa, ahora se están quejando de que la nueva política agraria común va a ser muy restrictiva, pero si sois vosotros los que estáis gobernando en Bruselas, vosotros con el Partido Socialista y los Verdes,
Si estáis engañando a los agricultores y a los ganaderos españoles con que no vais a forzar y no vais a estar de acuerdo con la nueva política agraria común europea, si la vais a aprobar vosotros en Europa. O sea, no se puede estar engañando a la gente diciendo unas cosas aquí y luego donde se deciden muchas de esas cosas estar votando con el Partido Socialista y los Verdes. Entonces, por eso yo tengo infinitas dudas de que esos cambios que dicen que quieren hacer, bueno, pues no volvamos a encontrarnos con una versión de Rajoy. Bueno, lo que pasa es que, o sea, el PP y la derecha europea en general es titubeante, es decir, no son líderes de ideas. Sí, Gabriela, pero es que aquí estás engañando a la gente. No, totalmente, pero que siguen la encuesta. Claro. Entonces, donde hay que atacar es la mentalidad. Oye, problemas, pues tenemos problemas, no sé, ¿cómo haces que el 70% de los vascos que votan casi 35% a Bildu y otro 35% a PNV, cómo cambias la mentalidad de esas personas para hacerles ver que, o sea, en dónde están aferrados, en qué proyecto, vamos, de corte criminal, y siguen votando? Eso es una vez más. En 1977-79 no era así. Ha habido 40 años, mucho más, casi medio siglo de condicionamiento con medios de comunicación, que se lo hemos entregado al nacionalismo. Pues esas cosas hay que recuperarlas y plantearse, por tanto, también una rectificación en un plazo de 40-50 años. El PP está en condiciones, no le sale, no va del suyo, porque forma parte de ese sistema que... Perdón, porque estoy comportándome como un contertulio, así presentable. Bueno, porque lleva medio siglo formando parte de ese sistema y ahora tiene que rectificar. Yo estoy convencido de que mucha gente del PP sabe que es así. Lo que pasa es que es muy difícil cambiar el paso desde dentro. Para esos cambios no hace falta el PNV ni hace falta Junts, ¿eh? Al revés, sobran. ¿Sobran? Claro, son cambios en los que esa gente sobra y por tanto la política de alianzas es muy importante. Y usted me dirá, ¿están ustedes vendiendo la piel del oso antes de cazarlo? No. Lo que estamos diciendo es, si quieres cazar el oso, hay que empezar a planearlo así, porque si no, el oso te comerá, como a Fabila, el hijo de Pelayo, que se lo comió un oso. En fin, bueno, señores, ¿hay esperanza? Claro. Estamos vivos, ¿no? De momento, pues entonces hay esperanza. Nos vamos a la publicidad y a la vuelta entramos en el capítulo de corrupción. Hay que contar lo de Santos Cerdán, claro, es muy importante. Sobre todo es gratificante ver que los tribunales están donde tienen que estar, ¿no? Implantando al poder político, en fin, una cosa estimulante. Bueno, publi y a la vuelta lo vemos. 22:35, 21:35 en Canarias. Hoy hay mucho tema de debate largo. El de la inmigración, por supuesto, lo vamos a tener también. A propósito de lo que ha dicho Mañueco, que tiene mucha gracia, en fin. Pero hay que pasar por la actualidad nacional, y la actualidad nacional hoy pasa una vez más por la corrupción del Partido Socialista y en particular por el caso Santos Cerdán, secretario de organización del PSOE en sustitución del también sometido a tribunales José Luis Ábalos, con la diferencia de que Santos Cerdán está en la cárcel. ¿Y por qué está en la cárcel? Está en la cárcel porque el juez está convencido de que es la columna vertebral, no digo la cabeza, la columna vertebral de toda la trama. Vemos lo que ha pasado. Santos Cerdán seguirá en la cárcel. El Supremo rechaza la petición de la defensa del exsecretario de organización del PSOE por riesgo de destrucción de pruebas. Los magistrados consideran que Cerdán ejercía un papel directivo y de control en la trama. Según el auto, las conversaciones reflejan que él era quien impulsaba y hacía seguimiento de las empresas a las que debían adjudicarse obras concretas. Por todo ello, la Sala desestima el recurso de apelación de su defensa y Cerdán seguirá entre rejas. Señalan que los indicios contra él son nutridos y poderosos y que dejarle en libertad podría perjudicar gravemente a la investigación. Una investigación en la que, según los magistrados, hay muchos puntos clave del caso sin aclararse. El total de empresas que fueron beneficiadas, quiénes las representaban, cómo se realizaban los pagos o cómo se ocultaban. Según el auto, solo Santos Cerdán parece conocer el destino del dinero, quiénes fueron los beneficiarios últimos y dónde podría haber quedado depositado el dinero que no se repartió. Mientras el Supremo avala con rotundidad los audios entregados por la UCO, la defensa, bajo un débil argumento, intentaba desacreditarlos, sosteniendo que estos audios en los que se basan los informes se hicieron con inteligencia artificial. Aquí hay dos cosas, efectivamente. Una de ellas es la
no sé cómo llamarla, digamos extravagante para no ir más lejos, ¿no? Línea argumental de la defensa. O sea, que Koldo era un agente infiltrado de la Guardia Civil, que a la Guardia Civil le pasaba... Bueno, esto es lo que se llama la teoría de... ¿Cómo es? Del árbol podrido, ¿cómo es? De los frutos malditos, de no sé qué. Una causa instruida con pruebas que en su origen son corruptas porque se han tomado de forma ilegal, queda invalidada. Claro, la defensa está jugando a eso, lo cual en el caso de esta panda es suicida, porque está por todas partes, ¿no? Bueno, eso por un lado. Yo la verdad, en fin, aquí hay juristas profesionales, así que, bueno. Y luego por otra parte está lo que va emergiendo, ¿no? Es decir, la trama que va emergiendo. Y que hay que suponer que sigue viva. Bueno, no sé si estés siguiendo el asunto más o menos, sí, profesionalmente No, profesionalmente no me toca, pero vamos, yo me estudié el informe de la UCO profundísimamente, y es que es verdad que me hace gracia la palabra, ¿no? Que dice, son poderosos y nutridos, porque es que ya no he encontrado otro apelativo. Está el juez de Arena, el que ha confirmado el encarcelamiento, al que tuve, vamos, el privilegio de conocer, y es un juez de los pies a la cabeza, y una persona absolutamente recta y objetiva. También es verdad que, bueno, han confirmado que no le excarcelan, pero que tiene unos privilegios, Cerdán, que estaba leyendo, o sea, ha sido recibido por el director de la prisión, tiene horarios flexibles, está en un módulo tranquilo, aislado. En fin, no es un preso cualquiera, Santos Cerdán. Y además, bueno, monitorizando las visitas, que si no sé qué, que si no dejan a la UCO ver quién le recibe o no. En fin, quiero decir, ahí hay mucho que contar y, hombre, yo creo que es imposible que se libre por cualquier error procedimental, formal, mediante la obtención de la prueba nula, entonces que eso invalide, es que clama al cielo. No, o sea, la UCO ha atornillado el tema de Santos Cerdán. Otra cosa es el acuerdo al que pueda llegar político con el gobierno, de, oye, hasta qué punto se le va a ofrecer una sentencia de conformidad, que él acepte los cargos, que se le reduzca la pena, que probablemente si llegan a un acuerdo, pues veremos, ¿no? Y veremos en qué términos. Pero bueno, en fin. Pero estamos en que no sale hasta después del verano como pronto. ¿Es así? Sí, es así. Es que tenía mis dudas, yo me lo planteé, pero luego he oído informes de que no, de que todo el verano se lo pasa allí. Por cierto, es una celda doble de uso individual, que también es un privilegio añadido. Es decir, es una situación, bueno, para él muy cómoda, pero que clama al cielo. Porque estos tratos diferenciales en favor de aquellos que han vulnerado la normativa y que encima están riéndose de todos nosotros con ese famoso planteamiento de que nosotros, la izquierda, somos superiores moralmente, ¿pero qué me está diciendo usted, buen hombre? Es interesante porque te has prevalido de una posición de poder y cuando llegas a la cárcel sigues prevaliéndote de una posición de poder, o sea que es, en fin, es una vergüenza. Sí, de todas formas es un comportamiento típico mafioso, ¿no? La mafia, mientras tú mantienes los secretos que tengas, mientras no te salgas de la línea, vamos a seguir protegiéndote. Tienes que estar allí, porque tienes que estar allí, pero te vamos a seguir protegiendo mientras no te vayas de la lengua. Llegará el momento, no sé lo que acabará pasando, pero vamos, lo que sí que tenemos claro es que para ser secretario de organización del Partido Socialista, el certificado de penales que les vayan a pedir, el que lo tenga limpio no puede ser secretario de organización del Partido Socialista. Pepiño Blanco, Ábalos, Cerdán. Bueno, pues creo que decir que no tienen nada que ver con Pedro Sánchez y con el Partido Socialista es un poco fuerte. Bueno, yo no soy jurista y no sé nada al respecto. Por supuesto, ojalá que salga todo y que caiga todo el peso de la ley sobre él, pero sí que me gustaría destacar que cuando vi en redes sociales, en X, antiguamente Twitter, la imagen de su celda, me indignó mucho, pues porque tengo muchos amigos que son de otras provincias y están aquí en Madrid estudiando que no o lo que sea, pagarse un apartamento así están entre sus tres. padres y están sus padres haciendo un esfuerzo estratosférico para pagarles una habitación en Madrid para que puedan estudiar una ingeniería, derecho, lo que sea, pagando 500 y hasta 600 euros por una habitación, muchísimo peor que la celda que tiene Santos Cerdán. Eso es una vergüenza. Es una vergüenza.
Sí, y ha habido un debate, porque recordemos que uno de los indicios es que se ha encontrado un contrato privado de compraventa de las participaciones de Servinavar. Entonces, nosotros en Derecho Mercantil estudiábamos que las participaciones deben comprarse en título público, ¿vale? Es decir, en una escritura pública, ¿no? Y entonces, siempre, pues, si tú ibas al notario y para comprar participaciones tienes que ir al notario y elevarlo en escritura pública. Pero hubo una jurisprudencia hace unos años que decía el título privado también es válido, es decir, vincula a las partes, independientemente que no se haya elevado a público y no adquiera el requisito que lo llaman ad solemnitatem, es decir, no lo puedo hacer valer frente a terceros, pero sí que me vincula entre las partes. Por eso el argumento que está utilizando la defensa de Santos Cerdán, que vamos, que es que no tiene, vamos, ni un poco de defensa, es que no, es que ese contrato más o menos era una servilleta, un acuerdo entre privados y que no servía. Estaba allí guardado por casualidad, eso en realidad no significaba nada, bueno, lo había guardado pues porque se lo había olvidado. Es que eso es una compraventa, vamos, como la copa de un pino. Y a vosotros nos llama la atención esto, quiero decir, los argumentos de la defensa. A mí es que, vamos a ver, yo como Elsa tampoco soy jurista, ¿vale? Pero incluso yo sería capaz de construir una defensa argumental un poco más convincente que la de no es que en realidad Koldo es un agente infiltrado de la Guardia Civil y que le pasaban aparatos para que grabara y todo esto no, todo esto es un montaje con inteligencia artificial y lo que la churri que se enrolla que te cagas que salía también es un invento de... O sea... Pues eso probablemente lo que quiere decir, porque seguro que son buenos los defensores, son abogados reputados, bragados y expertos. Si no han encontrado otra cosa, es que no pueden. Es decir, es tan terrible la situación que no van encontrando nada más que, mira, vamos a decir esto, y que el otro diga, es que no me reconozco. Esto está hecho por inteligencia artificial porque yo no reconozco mi voz. Pero, Zenutrio, si nadie reconoce su voz cuando la escucha grabada, eso lo sabes de sobra, lo sabemos todos. Pero, ¿por qué lo dices? ¿Para ver si cuela? ¿Para ver si hay alguien que no lo sepa? Hombre, es decir, la situación debe ser espantosamente mala. Los argumentos son ridículos. Se trata de dilatar el proceso, porque efectivamente hoy en día con la inteligencia artificial es muy difícil. O sea, te metes en un proceso de que venga un perito a confirmar si es mi voz o no es mi voz. Y incluso la técnica te permite hoy casi, vamos, doblar a la perfección. Entonces, claro, siempre hay un resquicio de duda que entra en la valoración de un perito. Todo esto lo que hace es alargar el procedimiento. Sí que es verdad que él, bueno, pues mientras esté en la celda privilegios e intentando llegar a un acuerdo, pues le conviene dilatar este proceso, que va a durar años, porque la causa es inmensa. Es que hablábamos el otro día, ¿no? Son 65 millones de folios lo que da detrás de la causa. Pues es que no sé cuánto puede durar este juicio. Yo creo que aquí seguimos confiando plenamente en la justicia, porque creo que lo hemos comentado muchas veces, que es el último bastión que queda por derribar ahora mismo en este país. Pero imaginaros, si eso no fuera así, ese tipo de defensa que están haciendo sería el que a lo mejor les dejaría absolutamente tranquilos de que iban a tener una sentencia favorable. Eso es a lo que nos quieren llevar estos señores, a que delitos como estos, que yo creo que están más que probados, aunque de momento hay que esperar, en otro tipo de situación, en otro tipo de Estado, en otro tipo de país, que es a donde nos quiere llevar el Partido Socialista y Pedro Sánchez, serían argumentos suficientes para a lo mejor librarse de ser culpable. O sea que yo, por supuesto, confío plenamente. Porque estamos en el ámbito de lo penal, pero si estuviéramos en el ámbito de lo constitucional, date por muerto. Claro, efectivamente. Porque ya lo controlan. Es a donde nos quieren llevar, efectivamente. En fin, bueno, pues seguiremos informando. A ver si, yo creo que antes de que acabe el curso va a ser complicado, pero a la vuelta. Volver a juntar aquí a las acusaciones populares de los diferentes casos, porque aquello nos permitió tener un paisaje más o menos completo de cómo estaba cada cosa, ¿no? Pero como se va complicando, necesitamos más mesa para meter a más gente, porque, joder, de verdad, en fin, qué lío. Hay que recordar cómo empezó todo, a efectos públicos. Empezó todo con el asunto de las mascarillas, con la primera denuncia, y a partir de ahí tiraste del hilito de la mascarilla y empezaron a aparecer Aldama, Ábalos, Armengol, todo el mundo. ¿Y quién estaba al frente del asunto? Salvador Illa, que era el ministro de Sanidad. Sin duda, la peor gestión en toda Europa de la pandemia. Premiado, por tanto, con el gobierno
de la comunidad autónoma catalana, porque España y yo somos así, señora, ¿no? Y ahí ya, asombrosamente, parece que ha sido de rositas. Es decir, el responsable de los protocolos que ocasionaron miles de muertes desde el principio fue el Ministerio de Sanidad que dirigía Illa. El responsable de la distribución y adquisición de material sanitario era Salvador Illa. El responsable operativo de la célula de crisis famosa era Salvador Illa. Y Salvador Illa está por ahí con cara de pasmado diciendo que es filósofo. Y pues el otro día tuvo, por fin, alguien enfrente del PP. Porque hasta ahora había tenido alguien enfrente de Vox. Y ya. Y tuvo el otro día a alguien del PP, que era Alejandro Fernández, en el Parlamento catalán, que además es donde hay que decirle las cosas. Y me parece que vale la pena, porque es que Alejandro no lo pudo resumir mejor. Fue así. Que no tengo ningún inconveniente en citar aquí la corrupción de mi partido cuando ésta se produce y, por lo tanto, que cada palo aguante su vela. Pero en el caso Koldo, señor Illa, es su palo y es su vela, no la mía. Usted permitió que Koldo, Ábalos y compañía entraran hasta la cocina del ministerio que usted dirigía y se hicieran con el control de las contrataciones. No es usted penalmente responsable, pero insisto, sí lo es políticamente, mucho más de lo que está dispuesto a admitir hoy aquí. Que cada palo aguante su vela, pero en el caso Koldo se trata de su palo y de su vela, no de la mía. Bueno, y a ver lo que dice Illa con su palo. Hay una cosa que ha dicho Alejandro Fernández que seguramente me corrigiera Gabriela. No sé si es discutible respecto a la responsabilidad penal o no. Bueno, esto que hace, vamos, Alejandro Fernández no lo sabemos. O sea, yo no sé la responsabilidad penal de ella, pues si conocía. Claro. Quiero decir que aquí había un tema de dolo para malversar, pues por supuesto que es responsable penalmente. Ahora hay que recordar que ha habido denuncias contra él que se han archivado. Efectivamente, entonces, bueno, no podemos afirmar que es o no es, la investigación está en curso. El hecho es que quien reclama para sí la exclusividad de la compra de material sanitario e impide que las comunidades autónomas lo hagan es Salvador Illa. Efectivamente. Y el ministerio que encarga específicamente a soluciones de gestión, es decir, a la empresa zaragozana, amiga de Ábalos y tal, la importación masiva de mascarillas, que era un negocio que esa empresa no había tocado nunca, es el ministerio de Salvador Illa. No, de hecho, en derecho penal, que es muy básico, pero hay tres figuras. Es la del autor, el cómplice y el cooperador necesario. Las tres figuras se penan igual. O sea, no es que el cooperador necesario tenga una rebaja en la pena. Pues aquí parece ser que efectivamente es necesarísimo que estuviera ahí ya aprobando las adjudicaciones de estos contratos. Lo que pasa es que yo creo que con el tema del COVID hay una especie de amnesia histórica. ¿Verdad? Sí, o sea, bueno, pues todo se justifica por esos momentos de excepcionalidad. Hablan de 360 millones de contratos adjudicados en mascarillas defectuosas, pero que le puedes añadir 2 ceros, ¿eh? Y la gente es como, bueno, eso lo hemos apartado. Nos han encerrado a todos de forma inconstitucional, nadie se queja. La gente, bueno, pues ha visto a morir no sé, a sus familiares, a sus padres, no ha podido ir a verles al hospital porque estaban encerrados y no le han dejado verle. Entonces, no sé qué pasa con el tema del COVID, que parece que no sé, que lo queremos enterrar y cubrir un tupido velo. Es un fenómeno interesantísimo, lo que está ocurriendo aquí. Lo mismo está ocurriendo con los efectos adversos de las vacunas. Es un tema que no se puede tocar. Lo sabe todo el mundo. O sea, la literatura médica está llena de casos, de estudios, lo más serio y tal, pero no lo puedes decir. Y nos deben unas disculpas a los que no nos vacunamos. ¿Verdad? Bueno, pues, porque sufrimos persecución en todos los ámbitos de la sociedad, vamos, fue así. Fue así literalmente, pero... De todas formas yo creo que Illa aparecerá. Bueno, de hecho hay unos Yo audios. entiendo que Illa debería de aparecer en los próximos informes que están pendientes de aparecer. Armengol, Koldo, sí. Creo que el nombre de Illa debería de aparecer, porque bueno, querer vender que es la imagen amable del sanchismo y ya es una parte más del engranaje para destruir este país por parte del socialismo. Se le quiso colocar en el Ministerio de Sanidad porque ya tenían intención de promocionarle para que fuera presidente de la Generalidad. Lo que pasa es que apareció la pandemia y claro, se comió lo que se comió este hombre, pero vamos, su colocarle en ese ministerio era ya con objeto de promoción, pero bueno, nunca llegaron a pensar que
que pudiera aparecer esa pandemia con el filósofo al mando de la sanidad. Entonces, y luego en el caso de Alejandro Fernández, pues bueno, me parece muy bien lo que ha hecho, la oposición que ha hecho, tarde, porque como bien has dicho, yo creo que Ignacio Garriga lleva siendo el líder de la oposición en Cataluña durante mucho tiempo, y vamos a ver cómo acaba Alejandro Fernández en el Partido Popular. Sí que es cierto que en el concilio ese que tuvieron aquí hace unas semanas, bueno, pues él había presentado una moción para que el Partido Popular certificara que no se iba a negociar con Junts, con los independentistas, y le convencieron para que desapareciera antes de ese convenio. Vamos a ver si sigue plantado en lo que estaba y verdaderamente el Partido Popular no acaba negociando con los independentistas si le hiciera falta. La verdad es que ser líder del PP en Cataluña, Elsa, es complicado, ¿eh? Bueno, no hay que ver los dos cabezas por el suelo desde los tiempos de Alejo. O sea, en fin. Yo quiero decir que no hay que endiosar a Alejandro Fernández. Yo, como catalana, que le conozco bien y además, bueno, hemos coincidido varias veces, y es una persona realmente decepcionante. Y es lo mismo que todo el resto del Partido Popular, de verdad, aunque pueda parecer, es como todo, como aquí el rollo este que hay con Ayuso de no sé qué, de tal, no, todos son lo mismo, y Alejandro Fernández lo mismo, porque creo que ya lo he explicado alguna vez aquí, pero en el debate en un debate que se celebró en la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona previo a las elecciones autonómicas de Cataluña, estaban invitados todos los partidos, incluido el Partido Popular, excepto Vox. Y bueno, montamos un pequeño scratch para impedir ese debate, a no ser que dejaran sentarse a Juan Garriga. Y Alejandro Fernández, que en ese momento tenía el Partido Popular bastantes menos escaños que Vox, porque Vox tenía 11, creo recordar, y el Partido Popular tenía 3, o sea que si era en términos de relevancia política el que se merecía más estar en esa mesa era Vox y no el Partido Popular. Y Alejandro Fernández se quedó sentado y callado con la cabeza agachada. Yo le recriminé eso y él luego a la salida decía, bueno, es que claro, tenéis que entenderme, yo no podía decir nada. O sea que al final es lo mismo, prefería estar sentado con separatistas y la izquierda más podrida, que es la que existe en Cataluña, en lugar de levantarse y decir, oye, aquí tiene que estar sentado también Juan Garriga. Por eso creo que es importante no endiosar a Alejandro Fernández de ninguna manera, porque es, de verdad, la misma porquería que el resto del Partido Popular. Yo con mucho ventajismo voy a utilizar esas palabras para retrotraerme a lo que hemos dicho anteriormente. ¿Quién puede esperar algo del Partido Popular? Y ya. A lo mejor, no lo sé, que de momento hasta hoy no le habían tocado un pelo de la ropa, y eso es una cosa llamativa. Claro. Aquí hay un tema de fondo que usted tiene que saber también, es decir, concedamos que bajo la presión de las circunstancias, que fueron horribles, pero bueno, incluso así, todas las comunidades autónomas bajaron la cabeza y fueron por donde el gobierno de la nación les decía. Nadie protestó. Y algunos incluso fueron más allá, como Galicia. Estaba fijo entonces, ¿no? Que exageró las medidas de represión de la población con el tema de la pandemia. O sea que también aquí el PP pues tiene un verdadero problema. El PP tardó muchísimo en reaccionar, recuerde usted, solo Vox es quien plantea el asunto de la inconstitucionalidad de las medidas de encierro, etcétera. Claro. Y hay un dato simpático con respecto a ella, no es que aparecerá, es que ya aparece en las grabaciones. De hecho dicen, ella habla mucho con Chili. Sí. Entonces todo el mundo se piensa que es el Chili un mote, pero no, es una empresaria china que es Chi Li. O sea, que era eso. Que era el contacto de Koldo. Entonces, o sea, que ya de hecho aparece, es que aparece grabaciones diciendo que él está en contacto con la empresaria que le ha presentado otra vez Koldo. Entonces, bueno, ojo. Por traducirlo al Román Paladino, en los peores momentos ya estaban pensando en el porcentaje. Sí. Es que claro. Sí, porque pues eso por supuesto. Con esos bueyes hay que arar, sí, y señor, lo estamos haciendo. Preguntabas, ¿estos 2 años? Pues estos 2 años de la mano de estas buenas gentes, ojo que estamos hablando del COVID-19, porque se llama así. Han pasado 6 años. Y ahí están. Qué pena. Luego... Oye, no tiene que ver, bueno, tiene que ver con esto relativamente, por la cuestión catalana. La alcaldesa de Ripoll es la señora Orriols, ¿no? Que es esta de Alianza Catalana, sí, que ha prohibido el burkini en la piscina municipal. Sí. Ha prohibido el burkini. Sí, sí. Almeida.
Ha prohibido el burkini en la piscina, muy claro. Pues sí, la verdad que siendo ella, evidentemente, pues separatista y por eso todo mi desprecio, es una mujer que claro, siendo alcaldesa lo está haciendo bien en ese nicho. Yo auguro desde aquí, no me equivoco, y viendo cómo está Cataluña y las conversaciones, que va a tener muy buen resultado en las próximas elecciones autonómicas. A costa de Junts muchísimo, porque de hecho muchísimos conocidos míos de las últimas autonómicas estuvieron, porque ahora como Junts, pues eso, era el voto útil, ¿no? Estuvieron, no, yo quiero votar a esta chica, Orriols, tal, pero bueno, claro, no sabemos si va a salir, porque estaban pues en esa cosa, y al final votaron a Junts por la cosa esta como de su voto útil. Y ya dicen, no, ahora ya lo tengo claro, ya he visto que ya ha entrado y vamos, sin duda. Y yo creo que está haciendo un buen programa político. De momento demasiado centrado, o sea, no demasiado centrado, exclusivamente enfocado en el tema migratorio, entonces le quedan muchas otras facetas que definir, que eso también le va a poder perjudicar a nivel electoral, porque se va a tener que mojar pues, en temas económicos, muchísimos temas que le pueden perjudicar y restar votantes, pero yo creo que va a intentar como alargar ese momento y hablar exclusivamente del tema migratorio hasta unas elecciones. Lo que quiero poner de relieve un poquillo es que el elemento diferencial respecto del resto de la clase política catalana es la valentía. Es decir, esta señora ha cogido y ha dicho, no, mire usted, yo me opongo a esta inmigración de una manera radical, frontal, y eso le está granjeando un chorro de votos, que va a seguir por ahí, evidentemente, porque a lo mejor no está tan fuerte en otros ámbitos, pero a lo que voy, abre ventanas de Overton, que es lo que se dice últimamente, sí. Es decir, tiene la capacidad y la valentía de decir, esto lo voy a defender yo y voy a hacer bandera, y lo ha hecho. Y esos beneficios, nadie puede mirar y darse cuenta de que si son valientes probablemente obtengan beneficios. Ha prometido por activa y por pasiva, por otra parte, que jamás se va a presentar a las elecciones generales. Que bueno, veremos si luego lo cumple, que ella lo dice muy vehementemente, tampoco la conocemos tanto, que lleva en el panorama político relevante muy pocos meses, pero de momento en ese aspecto no creo que le haga un roto a Junts, pero sí que puede haber mucha abstención. Yo creo que en las próximas generales en Cataluña va a haber mucha abstención. Otro sitio, me parece que ha sido en Ripoll también, donde la CUP se ha negado a condenar la mutilación genital femenina, la CUP, porque dice que es una práctica musulmana. No es una práctica musulmana, es una práctica tribal africana que cuando esas tribus se islamizan mantienen, pero no porque sea musulmana. Uno. Dos, hay que ser muy becerro para estar en la CUP, ¿no? Quiero decir, la verdad es que yo creo que ya falta una cabeza muy joder. Bueno, es que ahí esas formaciones de izquierda independentista como la CUP y Esquerra llevan los últimos años yendo descaradamente a por el voto musulmán. De hecho, en mi municipio hicieron un meeting como un encuentro Esquerra Republicana en la mezquita. O sea que es una cosa que van de frente en ese aspecto y hacen pues carteles electorales en sus lenguas y demás. Entonces yo creo que al haberse acorralados y que muchísima gente pues tienen su nicho de votantes que siempre va a estar ahí y lo intentan ampliar por los inmigrantes. O sea que vas a tener la República Islámica de Cataluña y luego un gueto identitario con el abad de Montserrat y la señora Ribos. Bueno, de hecho en el Parlamento de Cataluña hay diputadas con velo y demás. Bueno, no sé si las diputadas también están a favor de la mutilación genital femenina, porque claro, en fin... Que hablan catalán, eso sí. Que hablan catalán. Bueno, yo quiero insistir en eso porque es una confusión habitual, no es una práctica, no es una costumbre musulmana. No es una costumbre y aunque musulmana. Lo fuera. Daría igual. Aunque lo fuera, evidentemente no. Tampoco se justifica por tener algo religioso, vamos. Pues, en fin, qué cosas. Luego vamos a la publi, antes de hablar de Noelia Núñez. Noelia Núñez era la esperanza blanca, en fin, del PP. Para una chica joven, dinámica, turboliberal y tal, y resulta que ha caído en desgracia por su propia culpa. Por hacer la típica tontería de político de inflarse un currículum. O sea,
todos lo han hecho, aquí hemos visto cosas asombrosas, y ahora luego le recordaremos alguna, pero esta, claro, ha dimitido y yo conozco periodistas y gente que la trataba y tal, que está desolada porque la tenían mucho aprecio, ¿no? Publi, a la vuelta de la Publi nos vamos a ver el caso de Noelia. Son las 23:06, las 22:06 en Canarias y nosotros tenemos que hablar del asunto Noelia. Magnífica canción, ¿se acuerda usted? Nino Bravo era, ¿no? Bueno, Nino Bravo. Gran canción. Esta no le va a cantar nadie porque es la típica es una lástima, se va a convertir en un juguete roto de la política. Y además por una tontería, sabe usted. Bueno, vamos a ir por partes y aquí tengo que consultar el último que me ha mandado Iago Soler, porque este asunto, para contarlo bien, hace falta un poco de... Vamos a ver, por orden. Vamos a ver. Que resulta que Noelia blasonaba de unos títulos que no tenía, y no ciertamente nobiliarios, sino académicos. La diputada Noelia Núñez Pepé admite ahora que no tiene títulos universitarios. Una equivocación. ¿Qué había reflejado ella en su currículum? Pues que tenía títulos y además ejercía como profesora en una universidad que no tiene condición de tal en España. ¿Qué universidad es? La Francisco Marroquín. Esto mucha gente no sabe lo que es, la izquierda tampoco, y están vendiéndolo como una especie de universidad full. No. O sea, es la universidad liberal doctrinaria por antonomasia, fundada en Guatemala, por eso funciona allí, es decir, es una universidad ideológica, con mucha entrada en el PP, en parte del PP, donde está de profesor Juan Ramón Rayo, si no me equivoco, entre otros, es decir, que sí que es una universidad, pero es verdad que, de ese punto de vista, bien. Reacción inmediata de la izquierda, ¿ves la cervatilla que cojea? Pues como llenas, claro. Empezando, por ejemplo, por un clásico de estas cosas, que es Pachímedes, Pachi López. O sea, la jeta de Pachi López es una cosa, ¿verdad?, histórica. Bueno, también Óscar López ha entrado a las cosas, claro, empezaba a meterse con la otra y tal. ¿Que a quién se le ocurre falsear un currículum? Bueno, tanto Pachi López como Óscar López mintieron en sus currícula, los dos. Pachi López dijo que había estudiado ingeniería industrial, que era mentira. Y Óscar López también, Óscar Puente hablamos luego. Óscar López también, ya que había hecho un máster, que no era un máster, que era un curso full de no sé dónde. Todos, Elena Valenciano, la señora Bernabé está de Valencia y tal. Creo que la diferencia es que no dimitió ninguno. La que ha dimitido es la pobre mujer esta que ha puesto fin a su carrera política inmolándose a lo bonzo. Que la responsabilidad es la esencia de la libertad y yo asumiré y tal. Bueno, y aquí va explicando. En fin, bueno, esto es lo que hay y está siendo la comidilla del mundo político, no solo en Madrid, sino en todas partes, por las expectativas que había despertado esta muchacha. Expectativas basadas fundamentalmente en que era muy combativa, muy elocuente, evidentemente hermosa y además muy resultona en pantalla y joven, con lo cual decías, bueno, aquí está el futuro del Partido Popular. Bueno, lo cual también era una exageración, que quiere usted que le diga. Pero a mí hay una cosa, bueno, ahora decidís lo que os dé la gana, pero hay una cosa que quiero decir por si acaso no la toquéis vosotros. Vamos a ver, hoy en día, cuando un título universitario en general no vale nada. Hombre, si estás en, no sé, mecánica cuántica sí, pero usted me contará. Ciencias de la información, con todos los respetos, en fin, que es el mío. O sea, que en estas circunstancias tengas que mentir en tu currículum para atribuirte una titulación académica, como si estuviéramos, no sé, en 1921, ¿no? O sea, al niño que ahora lleva a estudiar. Joder, de verdad, yo es que no lo entiendo. Pero bueno, en fin, oye, chico. Viriato no estudió ninguna carrera, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues ahí está. Ni falta que le hizo. Ni falta que le hizo. De todas maneras, perdón, a ver, la inclinación a ponerse plumas ajenas es muy humana y todo eso está muy bien, pero yo ya no voy a las responsabilidades individuales, voy al control de calidad del partido, de todos los partidos. Es decir, no tanto el control de calidad, sino la supervisión permanente de qué estás diciendo y qué estás haciendo. Es decir, no podemos tener flancos abiertos, tiene que haber un departamento, creo,
que supervise lo que está haciendo cada uno desde la cocina. Es decir, vamos a ver, por ejemplo, los currículos. Trae para acá. ¿Tú has estudiado esto? Sí. ¿Tú has estudiado esto? Sí. No, esto no. ¿Y por qué lo pones? Fuera. Es decir, el control de calidad. ¿Cómo diablos? A la vista del comportamiento que tienen tus enemigos políticos. Que bueno, que es repugnante lo de este caballero que ha sido el Endacari, nada menos. Archimedes. Sí, es un tipo brillante donde los haya. Pero dado que se espera que vaya a ocurrir eso, protégete, ¿eh? Vacúnate, ¿eh? Es decir, limpia tu cocina, limpia tu casa. ¿Cómo no lo hacen? No lo entiendo. No lo entiendo. Sí, no, yo desde luego en todas las entrevistas de trabajo que he hecho, título de Derecho y lo aportas. O sea, ya un simple proceso, ¿no? en la entrevista, no más allá. Es que además es físicamente demostrable. O tienes el título o no lo tienes, vamos. Sí, es extraño, pero en cualquier caso, o sea, coincido contigo, o sea, Javier, para ser político no hace falta haber estudiado empresariales. Hay empresarios maravillosos, estupendos, con un éxito increíble, que no han estudiado tampoco ciencias de, no sé, matemáticas, que se lo cuenten a, no sé, a Roch, el de Mercadona, o que se lo cuenten a Mancio Ortega, ¿no? A los empresarios de nuestro país. En cualquier caso, tampoco, o sea, que puede ayudar, por supuesto, y oye, yo creo también en el gobierno de los mejores. ¿Que haya una correlación exacta? No, por supuesto no. Entonces, es una especie de complejo ridículo. Ella podría haberse presentado diciendo, oye, pues yo, no sé, me he dedicado a lo que fuera y no pasa nada. Aquí lo que pasa es, o sea, el problema no es que tenga o no tenga estudios, el problema es que pues que ha pecado contra la honestidad, vamos. No puedes ir mintiendo ya de principios y menos al Congreso, porque esa es una documentación que también ha aportado al Congreso, ¿no? Bueno, hay que recordar que José Blanco también iba por la vía de licenciatura en Derecho, no era verdad, lo cual no le ha impedido ser rico después. Además de ministro, bueno, cosa que también tiene. Y tesis plagiadas tenemos 20.000 casos. Bueno, imagínate. En fin. Es que es lo que decía Gabriela, puede ser muy brillante muy brillante en lo que la vida te coloque y te dediques y no tener necesidad de tener ningún título. Evidentemente también comparto lo que dice José Ramón. Yo he vivido, nuestro partido es mucho más pequeño que es el Partido Popular o el Partido Socialista, y por mucho que quieras controlar todo y tener todo, saber todo de pe a pa de cada persona con la que cuentas, con la que vas a optar a que pueda tener un cargo y demás, es muy difícil. Siempre hay algún recoveco por donde se te escapa alguien. Pero yo estas cosas no las entiendo. Es decir, no entiendo el sentido que tiene en los días que vivimos esconder una titulación o mentir en una titulación. Y ya no solo uno, sino que te pones un doble grado. No te andas con tonterías, ¿sabes? Oye, estudié cuando empresariales era una diplomatura. No, un doble grado, con 2 narices, ¿sabes? Entonces, bueno, pues yo la verdad es que es una pena porque parece ser que tenía, una pena para ella sobre todo, que parece ser que tenía mucha proyección y que, bueno, pues que Feijóo la había puesto en su entorno más cercano. Pero desde luego, bueno, pues dan pie a oscurecer otras cosas que son mucho más importantes en la vida de este país y que nos tienen a todos de cabeza, ¿no? Y estamos hablando pues de una mentira en una titulación, en un currículum. Pero bueno. De una cosa muy menor. Tú seguías a Noelia en redes y tal. Me ha enseñado hace un instante Elsa algo que yo ignoraba por completo, como tantas otras cosas, que es el símbolo que es una serpiente. Claro. Sobre una bandera amarilla. Sobre una bandera amarilla. Yo soy de la generación que soy, entonces yo si veo una bandera con una serpiente pienso o bien en ETA o bien en la Biblia, claro. Entonces ves a la serpiente con la manzana y eso. Sí. Y resulta que es el símbolo de los turboliberales. ¿Cómo es eso? Sí, es algo importado de Estados Unidos y bueno, ahí tiene bastante fuerza. Bueno, hay gente que lo pone, pues lo típico, como son los americanos, que ponen todo el rato banderas en sus casas y demás. Y es un símbolo, pues eso, con un fondo amarillo, una serpiente y una frase, ¿no?, en inglés que viene a ser como no me amenaces o no me molestes, no sé exactamente cuál sería la traducción, en el sentido anarcocapitalista, incluso de no quiero Estado de ningún tipo. Sí, la libertad negativa, ¿no? Y sí, Noelia publicó una imagen en su despacho, no trabajando, y me hace mucha gracia porque tiene esa bandera y un retrato de Margaret Thatcher. Que pero de la serpiente del otro te hablo.
Dos serpientes. Claro, que me hace muchísima gracia porque yo sé que en el Partido Popular la gente mayor hay como una cierta obsesión con Margaret Thatcher que no llego a comprender, pero me sorprende que una chica joven, por mucho que esté en el Partido Popular, tenga en su despacho a Margaret Thatcher, con la de personas en la historia y sobre todo la historia española que puedes tener como de referentes en tu despacho como para ponerte un retrato de Margaret Thatcher. Porque has dicho española. Y es que en buena medida uno de los grandes problemas, mal que les pese, del nuevo liberalismo, no diré neoliberalismo español, es que sus referencias culturales no son españolas. Sí, tienen cierto complejo, le pasa lo mismo, por eso ha hecho lo de la carrera universitaria, porque tiene esa mentalidad de pepero boomer, que es verdad, con un cierto complejo a lo español, porque no es normal que no tengas una bandera. Si tienes que tener algo en tu despacho, lo normal será que tengas algún símbolo de la nación a la que estás sirviendo un personaje histórico, una bandera española o lo que sea, nada de eso. Y también el complejo de la titulitis, ¿no? que sigue un poco en esto en España, de la obsesión de que mi hijo estudie una carrera a toda costa, independientemente de cuál sea, que además muchísimas, tristemente el sistema universitario en España está muy denostado y muchos son papel mojado en lugar de formación profesional o otro tipo o directamente al mundo laboral, que no pasa nada y pueden llegar a ser grandes profesionales en muchísimos ámbitos a través de la experiencia. Lo que pasa es que ahora pues a los jóvenes hay una obsesión de hacernos perder. No, evidentemente no hablo de todas las carreras, pero perder en muchas carreras 4 que son años... una destreza técnica por la que necesariamente hay que pasar, claro, o una acumulación de conocimientos. Medicina, derecho, pero claro, hay otras pero muchas que para lo que te facultan es para repartir con la bicicleta de globo, claro, en perfecto inglés, eso sí, ¿verdad? O sea, y podido intercambiar 3 o 4 cosas. Y son 4 años para que hagas el Erasmus, para que tal. Es una prolongación de la enseñanza secundaria. Y luego te incorporas tardísimo al mercado laboral, entonces yo creo que hay un poco esa obsesión y Noelia está un poco en esa mentalidad, supongo que por los círculos, es muy maja, muy buena tía, pero en esos círculos en los que se mueve del PP, de la obsesión de la titulitis, incluso yo me llego a plantear que fuera otra persona del Partido Popular que le dijera, oye, tú di que has acabado esto. Yo, fíjate, ves, Elsa se nota que es joven porque piensa bien. Pero yo lo que estaba pensando era que sea otra persona del Partido Popular la que lo ha contado. Claro. Bueno, también que puede haber muchas enmiendas, porque es verdad que otra cosa a destacar de la carta, que bueno, aquí no se podía leer bien, pero si la quieren leer, la pueden leer en redes sociales y demás, que agradece muchísimo, especialmente pues Ayuso, ¿no? Era un poco yo creo que era un poco como su delfín y tal, y yo tenía la teoría de que podía llegar a ser incluso la heredera natural de Ayuso, porque tiene un poco el mismo formato de chica así resultona, que muy vehemente hablando contra la izquierda y demás, y es a quien agradece, ¿no? Entonces yo creo que también podría ser que alguien lo hubiera contado del Partido Popular, porque como ahí también hay tantas envidias y tantas puñaladas. No, y lo que pasa es que en el Partido Popular hay 2 modelos, ¿no? Tenemos a Cayetana, a Álvarez de Toledo, que, oye, pues una persona, da gusto escucharla, muchas veces una persona muy culta y con un discurso pues muy coherente y muy bien armado. ¿Te guste o no te guste? Pues el constitucionalismo, el Estado de Derecho, y lo arma bien, es muy coherente y con muchas referencias y, vamos, es una buena parlamentaria. Y tienes el modelo Noelia, ¿no? ¿Cuál es mejor? Pues el que tenga mayor vocación al bien común, punto. Bueno, es que yo creo esto es una cuestión efectivamente de servicio al bien común. Sí. Hay gente que tendrá 20.000 doctorados que su vocación será académica y que no le interesa nada, ni la política, ni el bien común, ni nada de esto, ¿no? Entonces, oye, que no hay que tener complejo a decir lo que uno es y a lo que uno viene. Y luego, además, si entramos en el debate de, no, es que todos los parlamentarios tienen que tener 4 doctorados y 3 carreras, pues te alejas de la realidad también, ¿no? Entonces hablas de esas élites hipertitularizadas que están despegadas de la realidad porque a lo mejor, pues no sé, pues no sufren un problema de inmigración en sus barrios o no saben lo que, ¿sabes?, que es ganarse el pan en el campo, en fin, que no pasa nada, que hay diversidad, por supuesto, varios perfiles. En fin. Yo creo que también se ha abierto un poco un debate en redes sociales hoy sobre, claro, no, deberían exigir un mínimo de años cotizados para poderte, bueno, lo típico, de puede ser, si no eres no sé cuántos, no tienes esta carrera, no podrías dedicarte a la política, y al final estoy totalmente en desacuerdo con eso, tendrá que llegar el que sea, y si se producen este tipo de productos artificiales,
como puede ser Ayuso, que Ayuso por detrás es una persona vacía, o sea, no es que sea ya que se has encontrado nada, es que no, o sea, es literalmente una actriz, ¿no? Le dicen como, le escriben y le dicen tal y pues mona y la llevan a la peluquería, pero no, o sea, es lo que el sistema, este sistema en el que vivimos propicia que exista este tipo de perfiles, ¿no? Si quieren un tipo de político distinto, lo que tiene que cambiar son muchas cosas de cómo funciona el sistema, porque tal y como vimos, lo que propicia es que salgan este tipo de figuras. La verdad es que con la partitocracia actual, la figura del político de mérito, claro, como cuando José Ramón y yo éramos pequeños y Carlos Pollán empezaba a crecer y salían los políticos aquí, que ha hecho la oposición, no sé qué, claro, es catedrático de teoría del Estado y no sé... Altos funcionarios del Estado y no sé qué. En la época era Eso así. ya no... En la época era así, pero porque no tenías que competir en un partido con alguien que vivía solo para eso. No tenías que competir con Santos Cerdán, por ejemplo. Que tú estabas estudiando, leyendo papeles, no sé qué, y el otro estaba ahí malmetiendo, quitándote dinero de un lado, claro. Que son los que hacen buenos el aforismo de Churchill, que recuerdas perfectamente. Sí, señor. Enemigos reconciliables y compañeros de partido. Ahí estamos. En fin. Bueno, discursos, cosas del PP, pero mira, me parece que es una cosa que hay que plantear. Y yo, de entrada, tengo que decirle a Noelia que toda mi simpatía. Me parece que ha cometido un error gigantesco y que ha tenido un desenlace que ella no se merece. No debería haber dimitido. Creo que no ¿Le debería. han obligado Claro que a no. dimitir o ha dimitido ella? No lo sé. No lo sé. No ha dimitido Pero Mazón, vamos, ha dimitido o sea, García, de verdad, en fin. en un país donde el presidente del gobierno falsifica su tesis doctoral y se la refanfinfla, ¿qué sentido tiene que esta chica dimita? En fin, bueno, vámonos a Castilla y León, porque seguimos hablando del PP sobre una cuestión muy interesante. Antes, mientras debatíamos acerca de la necesaria rectificación de las líneas generales de la política española, pase lo que pase, cuando se vaya Pedro, hablábamos, entre otros, del tema de la inmigración. En estos últimos días, lo hemos comentado ya varias veces en esta mesa, veíamos un giro sorprendente por parte de Feijóo, el giro feijóiano, ¿vale? Que consiste en coger argumentos que antes solo decía Vox, y el PP llamaba fascista a Vox por decirlo, y que ahora el PP incorpora como propios, con lo cual ya no son fascistas, son del PP. Y uno de ellos es el tema de la inmigración, y en particular de los menas. Hay que recordar que la ruptura de los gobiernos PP-Vox en varias comunidades tiene lugar precisamente porque el PP insiste en plegarse al plan gubernamental del reparto de menas. Bueno, el otro día el PP se planta con el gobierno, rectifica. Con lo cual pensábamos que, bueno, parece que el PP ha consumado ya entonces este giro enteramente. Pues no, hay un rezagado, y en más de un sentido, según dicen, Mañueco. Y Mañueco el otro día se desplegaba en las Cortes de Castilla y León con un discurso que, si usted le altera la voz con inteligencia artificial y le pone una peluca, podría ser Yolanda Díaz. Y también por la construcción del discurso. Bueno, dijo básicamente esto. Profundamente solidarios, porque hemos sido una tierra de emigrantes y ahora somos una tierra de acogida y acogemos a las niñas y niños que vienen de otros países y vamos a seguir siendo solidarios ahora que ustedes no están en el gobierno. Y le voy a decir más. En Castilla y León, la inmigración está contribuyendo al desarrollo económico y social, al desarrollo del mercado laboral, al incremento de la población de nuestra comunidad. Eso es verdad. Y también somos solidarios. Y por eso ayudamos desde el Gobierno de Castilla y León a las organizaciones no gubernamentales que ayudan a las personas, a los seres vulnerables, como Cruz Roja, como Cáritas, como ACCEN y como tantas otras. Eso es lo que hacemos desde Castilla y León. Deje de demonizar a las ONGs y a las personas. Y ahora Carlos Pollán tendrá que convencerme de que este no es un vídeo generado con inteligencia artificial por Vox para plantearlo en la próxima campaña electoral y dejar al PP sin un solo voto en Castilla y León. ¿Qué te digo? Hombre, que sí o que no. Pero vamos a ver. O sea, ¿este hombre no es consciente de lo que está cayendo? Sí, pero bueno, esto ha ocurrido hace 3 semanas, la última semana de junio. Claro, esto ocurre antes del concilio ese famoso del Partido Popular, en el que Alfonso Fernández de Mañueco y el señor Moreno Bonilla, el del corazón
así de ancho, son los que prepararon la ponencia política, y ahí se habló de que bueno, pues que nada parecido, se habló en la línea de lo que he comentado él. Resulta que Feijóo le da la vuelta a todo en estas 2 últimas semanas. Evidentemente, por las encuestas, no hay otro cambio en su planteamiento. Después de Alcalá, que son las encuestas, sí. Los hechos que se han producido en diversos sitios y que se producen cada día. Y también esta mañana nos encontramos con que desde la Junta de Castilla y León se ha vuelto a dar a los sindicatos y a la patronal, a primeros de julio, una subvención específica para la legalización de los inmigrantes. Titular, porque esto exactamente es otra de las noticias, la recogida de Gaceta.es esta mañana, efectivamente, el PP firmó a primeros de julio entregar nuevas subvenciones a UGT, comisiones y la patronal, o sea, los poderes dinásticos, en Castilla y León, que incluyen partidas concretas para la regularización de inmigrantes ilegales. Perdóname que te haga una pregunta, yo ignoro muchas cosas. ¿Qué carajo tienen que ver la patronal y los sindicatos con la regularización de inmigrantes? Bueno, pues como nada más salirnos de los gobiernos, a los 3 días se volvió a reunir con los sindicatos y les volvió a reponer todas las cantidades que tenían de subvenciones y que se habían reducido con nuestra entrada en el gobierno, pues yo tampoco entiendo exactamente el porqué. Yo entiendo que es para reafirmar su compromiso en el Pleno de las Cortes de Castilla y León, su compromiso de tratar a los inmigrantes, de regularizar a los inmigrantes. Y bueno, lo único que se está comprobando es que no podemos creer al Partido Popular. Vamos a ver, ¿escuchas eso? ¿Cómo vas a creer? ¿Cómo vas a creer? Es que sigo sin entenderlo. ¿Puedo titularlo así? La Junta de Castilla y León aumenta las subvenciones a patronal y sindicatos para que no la critiquen por la regularización de inmigrantes. Podría ser. Ya. ¿Pero quién era el que criticaba la regulación de inmigrantes? ¿Los dos? No, para que eventualmente lo hiciera, para que la arropen. No, claro. no, nunca lo han criticado. Nunca lo han criticado. Es que los sindicatos deberían ser los más contrarios a la regularización de inmigrantes, porque es lo que más perjudica a los trabajadores. Yo es que creo que vamos, el tema de los MENAs, que yo siempre lo digo, me parece que aquí el Estado está siendo cooperador necesario en la sustracción masiva y legal de menores. O sea, que tiene responsabilidad penal el Estado y sus dirigentes. Pero es que cuando te contestan, ¿no? Y te dicen, no, pero entonces ¿quién va a repartir los globos? ¿Y quién va a limpiar quién va a cuidar a nuestros mayores? Entonces digo, oye, que es que a lo mejor esto es una organización esclavista de mano de obra. No puede haber un discurso más clasista que ese. Claro, no sé, financiado efectivamente por los sindicatos y las patronales para, no sé, sustraer mano de obra pues no sé, de países más desfavorecidos para que acaben aquí haciendo los trabajos que no queremos o en saunas, porque claro, esto es gravísimo y no entiendo cómo no se hace esta lectura de que o sea, es una salvajada pensar así. Lo que pasa es que, ¿sabes qué ocurre? Yo creo que lo que está pasando con esto es que no se acaba de cumplir lo que ellos pensaban que iba a pasar. Es decir, ellos pensaban que nuestra salida de los gobiernos en julio del 2024 iba a traer consigo la desaparición de Vox, la enésima desaparición de Vox. ¿Qué ha ocurrido? Pues que lo primero, nuestros votantes lo han entendido, y lo segundo, con todo lo que está ocurriendo, hay más gente que lo está entendiendo. Entonces tienen un absoluto cacao mental de por dónde ir. Y ahora resulta que lo que ellos pensaban que iba a pasar con Vox, con la salida de los gobiernos, ha sido todo lo contrario. Precisamente por las desgracias que están ocurriendo, porque son unas desgracias lo que está ocurriendo. Pero es que es lo que lleva Vox diciendo desde hace 10 años. Y es lo que todos pensábamos que iba a ocurrir. ¿Qué ocurre? Juntamos las encuestas, la vuelta que se están dando las encuestas. Juntamos que, claro, como las encuestas es lo único que les preocupa, y cuidado con no decir algo más, pues Feijóo ahora quiere darle la vuelta a todo esto y volver a revertir todo. Entonces, y además, en el caso de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco es el que más se ha cerrado en banda a dialogar con Vox, porque en Murcia hoy se han aprobado los presupuestos, en Valencia se han aprobado los presupuestos, en Baleares hay un principio de acuerdo y están avanzando, pero este hombre se ha cerrado en banda. Entonces, claro, ahora no sabe por dónde salir,
no sabe por dónde salir. Sale hace 3 semanas y Feijóo le encarga hacer la ponencia política de su cónclave a las 2 personas que en teoría son las que van a tener las elecciones más cercanas. Y claro, ahora les da una patada por detrás. Todo, yo lo de la ponencia política lo supe y me leí parte me encajaba con estos dos, otra parte no. Jesús Trillo me ha confirmado, bueno, rectifico, de lo que me ha contado Jesús Trillo yo he deducido, ¿vale? Pero tengo que comprometer a Jesús, que ellos allí no han metido la prueba para nada, estos dos. Ni Bruno Bonilla ni bueno, yo creo que lo han querido vestir porque son las 2 comunidades en las que primeramente va a haber un proceso electoral, si no hay unas elecciones generales anticipadas. Es una cosa que vamos a ver, quizá esto se entiende mejor poniéndolo un poco en perspectiva, ¿no? Porque da la impresión de que ahora tiene que ir a pie cambiado todo el tiempo el Partido Popular. Efectivamente, el discurso del PP era este. A Rocío de Mer le montan la manipulación de lo que dijo de los 8 millones de deportados y no sé qué, y empieza la campaña contra Vox, en la que el PP se suma. Asombrosamente para ellos, la reacción en la opinión pública para esa campaña es que todo el mundo está de acuerdo, 70% es todo el mundo, en la deportación masiva de ilegales. Y ahora tienen que empezar a reaccionar y no saben muy bien cómo. Pero el PP, luego encima pasa lo de Torre Pacheco, luego encima pasa lo de Alcalá, luego encima pasa lo de Canarias. Claro, Feijóo intenta cambiar la veleta, pero los tienes a todavía los que están yendo para el lado que no es, como Mañueco, por ejemplo. Es que además el portavoz, en un debate en las Cortes de Castilla y León, en el que Vox planteaba que en base al artículo 32 de la Ley de Extranjería había determinados países en los que se podía firmar un convenio para que los menores volvieran con sus padres, el portavoz que intervino en ese pleno vino a decir que eso era de dudosa legalidad. Y ahora resulta que es lo que está diciendo el señor Feijóo. La ley siempre ha sido de dudosa legalidad en España. Eso es un clásico. ¿Cómo veis el fenómeno? Es llamativo, ¿eh? Estamos asistiendo a un cambio y además los que se supone que deberían conocerlo porque son más listos, nos mandan y tal, no saben por dónde les llegan las bofetadas. Después de escuchar cuidadosamente lo que habéis dicho, he llegado a la conclusión de que tienen un infiltrado en el departamento de estrategia del PP. Ya. No cabe otra. No se puede ser tan burro. No puedes estar contradiciéndote constantemente y aspirar a que al final la gente no se acuerde de todos los errores en los que has incurrido. Sobre todo porque además encomiendan la organización de la ponencia política a las 2 personas que van a representar al PP en las inmediatas elecciones, que son el anticipo de las elecciones generales, donde van a querer convencernos de que el PP realmente va a hacer algo para modificar este status quo. Ah, pues qué bien. No, pues no me creo nada. Es decir, es inútil. No puede ser, no se puede confiar en el PP. Eso es todo. Yo igual me paso de listo, una vez más. Pero yo escuchando a Mañueco, tenía la impresión eso que decimos tantas veces, de que es que los políticos ya han perdido por completo la relación con la calle real y con lo que la gente piensa y lo que la gente siente. Es que no lo entiendo. Sí, yo creo que van un poco a lo loco. A mí me da como mucha pereza todo lo que hace como el PP en general, cuando veo alguna campaña y demás, porque además como están intentando tocar todos los palos, como tampoco tienen una base ideológica definida, nunca han tenido como ningunos... Bueno, es que no lo tienen, de hecho, es que claro, el Partido Popular y el Partido Socialista, los dos tienen una base de votantes tan amplia y tan diferente, y a cada uno le cuentan un rollo, porque puede estar el PSOE en una procesión el mismo día, en Andalucía, y luego está quemando una iglesia con unas feministas, o sea, van un poco a lo loco, y el PP hace lo mismo. Por eso en las mismas semanas es como, no, dicen que no van a que quieren no pactar con Vox, que quieren que pactarían antes con el PSOE, luego lo del tema el tema migratorio intentan ponerse en una tesis tal, pero yo creo que toda esta época, lo que decíamos al principio del programa, de que antes era un poco pues a ver quién gestionaba mejor, pues porque España pues iba tirando, ¿no? Vivíamos pues de las rentas de lo que había dejado el franquismo montado, y ahora esto empieza, claro, ya empieza a caducar, el sistema eléctrico empieza a fallar, las cosas ya empiezan a desmoronarse, ya es como, bueno, ya no sirve solo gestionar 4 cosillas y cobrar los impuestos y a ver tal. Ahora hay que, de verdad, tener una base ideológica, un proyecto para España a largo plazo y unas ideas claras. Y eso no lo tiene ni el Partido Popular ni el Partido Socialista.
yo creo. Solo una última cosa. Por favor. Te lo dije al principio del programa. De esa intervención, la que me parece más lamentable es comparar, decir que Castilla y León fue una tierra de emigrantes y ponerlo a la misma altura de lo que está sufriendo España. Es que o sea, eso me parece... Es mentira. Eso me parece... Es decir, poner a la misma altura la emigración que hubo aquí en los años de posguerra. Mis padres fueron inmigrantes a México. Pero su única aspiración era llegar, trabajar y volver cuanto antes. Y compararlo con lo que la inmigración ilegal, masiva, que estamos recibiendo, que ni se adapta, ni quiere adaptarse, ni tiene intención de hacerlo, me parece vergonzoso. Insultante, es insultante. Vergonzoso. Es insultante, insulta la inteligencia de los españoles y demuestra el bajísimo concepto que tienen estos políticos sobre sus propios votantes. Pero yo sé que usted no les vota, en fin. Vámonos a la publi, porque hay que hablar del asunto Juana Rivas. Es otro debate social. Yo entiendo que para mucha gente está fuera de la agenda política, pero no, ¿eh? Porque esto es agenda política pura y dura. Es más, es agenda metapolítica pura y dura. Todo lo que está pasando en torno a esta situación. Moreno Bonilla ha hablado, por cierto. Sí, también él. Oh, sobre esto, no cae este hombre. Bueno, publi y a la vuelta lo vemos. ...22:42 en Canarias... y yo no querría dejar sin tocar el asunto de Juana Rivas, que vuelve permanentemente. Una de las peores cosas que ha pasado en España es el descenso acelerado de eso que llamaba Julián Marías el nivel histórico, que así entre usted y yo, para entendernos, es que parece que el común de la gente es cada vez más tonta y más influenciable y más emocional y menos dispuesta a razonar. Y si esto ya está pasando en toda Europa al mismo tiempo, que sí, en España de forma muy acusada. De tal forma que los medios pueden montar una enorme polémica nacional sobre algún asunto que, si la gente se parara a reflexionar, no sería tan polémico, pero todo es pura emoción. Y los políticos, en lugar de enmendarlo, lo estimulan. El asunto este de Juana Rivas, recuerde usted que llegó, yo creo que al culmen de despropósito, cuando Rajoy, siendo presidente del gobierno, se puso de parte de la señora, que es que hay que recordar el asunto este como es. ¿Ante qué estamos? Ante el derecho de un padre a tener consigo a sus hijos, por decisión judicial. Y la decisión de una madre de contravenir la decisión judicial porque yo lo valgo y porque soy mujer. Y la justicia por medio, y lo que es peor, por medio de unos niños, en particular uno, que está siendo manipulado de una forma salvaje, que yo no sé cómo va a llegar este chico a los 25, la verdad. En fin. ¿Ahora en qué estamos? Pues si yo no me equivoco estamos en un impasse, ¿no? Porque ahora estamos con la cosa de que todavía no hay decisión. Bueno, vamos a ver algunos testimonios y ahora lo comentamos. Nosotros, la Junta de Andalucía, no puede interrumpir ningún tipo de decisión judicial. Solamente un juez o una instancia superior es la única que puede delegar. Nosotros lo que hacemos siempre es proteger al menor en todos los momentos hasta el punto de encuentro, y desde el punto de vista psicológico, de ayuda social, hacemos todo lo que nuestra responsabilidad. Presidente, le pide... Quiero decir que no hay derecho, no se le recibió, no se le escuchó, no se consideró la denuncia y hemos llegado a esta situación. Y yo quiero decir desde aquí que, desde luego, desde el Gobierno vamos a responder. Y vamos a responder modificando la LOPIBI, la ley que protege a los niños y niñas frente a la violencia. Llevamos meses trabajando en ello, pero desde luego este caso nos pone frente al espejo de una sociedad que tiene que estar a la altura de los derechos de su infancia. Esta es ministra, sí, de esto. Este es a lo que no se ha visto en el asunto este de la niña de Canarias, quemada viva por el supuesto novio marroquí. Nada se ha sabido de implicación gubernamental en este asunto, la señora Rego. Bueno, esta señora que ha hablado es ministra, es decir, tiene una responsabilidad política sobre la vida de gente, pero lo que usted ha oído es una activista simplemente. Y a partir de aquí el follón, claro. Luego esta es la típica historia en la que los españoles, esto pasa en todas partes, no solo aquí, pero bueno, les encanta entrar en la plaza pública, además levantando banderas, porque nos va a la marcha, ¿no? Pero yo sigo pensando en el chaval, o sea, me parece terrorífico. Tremendo. No sé quién está más puesto en el asunto de Juana Rivas desde que empezó.
Si quieres, yo empiezo yo. Por favor. Pero no estoy puesta, ¿eh? Pero sí que es verdad que lo confirmen los juristas. Tú también eres jurista, ¿no? Que creo que el padre ha podido lucharlo y tal por no tener la nacionalidad española, ¿no? Ciertamente. O sea, que es la cuestión, que gracias a tener nacionalidad que es italiano. Él es italiano, ¿eh? Claro, es por eso que... Sí, él denuncia por sustracción ilegal, que lo que no entiendo es por qué si el padre es italiano estamos en este supuesto y si es de Tánger no... Claro, o español. Claro, totalmente. Sí, o sea, eso es lo que a mí me parece una vergüenza. Por si se ha perdido usted, como es italiano, tiene derechos que en España, por ser varón, no tendría. Claro, un varón español no podría tener Claro. esos derechos. Es que manda narices. Yo creo que lo que se debe dejar en este caso es que actúe la justicia y dejarla actuar, por supuesto. Y respetar al niño, que creo que hasta la fecha, por lo visto ayer y estos días, vamos, está sufriendo una manipulación absoluta y respetándole muy poquito. Y yo creo que esta señora, la madre, sí que debería de plantearse si verdaderamente la están utilizando políticamente. Yo creo que la están utilizando, pues empezando por la ministra. Yo creo que es la primera vez que veo hablar a esta ministra en esta legislatura. Y bueno, pues más que ministra parecía un activista, como has dicho, José Javier. Entonces creo que esta señora debería plantearse si verdaderamente la están utilizando o se está dejando utilizar políticamente, porque la situación es lamentable y sobre todo para el niño, ¿no? Yo creo que he escuchado al padre también esta mañana, me parece, que está esperando a que el viernes le entreguen al niño para llevárselo. Pero bueno, yo creo que hay que dejar que la justicia actúe y no le sirva pues a esta gente para poner en tela de juicio una vez más a la justicia, que es lo que están acostumbrados a hacer. Y que eso es lo que estamos, y que en España han parado el propio poder. Pero quiero recordar que, hombre, Rajoy tiene otro temperamento, pero se puso en la misma posición que Sir Arreu, ¿eh? Yo, por simplificar, aquí hay una sentencia. Cúmplase. Se acaba la historia. No hay más que hablar. Sí, está claro. ¿Se acabó? Está claro. ¿Y todo esto? Manipulación. Dejando aparte de que la señora se deje manipular o no y que al niño le estén machacando, y ya vamos a ver qué futuro le espera. Si hay una sentencia, se cumple y punto. Siguiente asunto. No lo entiendo. Sí, y no, sobre todo que el debate es el interés superior del menor, en cualquier caso. Nosotros no hemos estudiado el caso, no hemos escuchado los testimonios, no hemos hablado, no hemos visto papeles, no hemos visto indicios, no hemos visto nada. Ha habido unos tribunales que han valorado el caso y han determinado pues, que este padre tiene derecho a estar con su hijo y que por lo tanto ella tiene que entregar a su hijo. Estoy con José Ramón. Punto, no hay nada más. El debate de si hay que escuchar al hijo, pues es complicado, efectivamente, porque los hijos pueden ser mediatizados. Creo que al principio, en las primeras causas, he leído que él, o sea, el hijo no llega a decir que ha sido maltratado por su padre, sino que se refiere a mi madre me ha dicho. Entonces, parece que está mediatizado. Los testimonios de menores, pues bueno, hay que cogerlos cum grano salis, como dicen en la jurisprudencia, pero más allá de eso, oye, si el padre es un maltratador, pues efectivamente el interés del menor será que esté con su madre. Si la madre es una maltratadora, pues será que el interés esté con su padre. En cualquier caso estamos hablando de padre-madre. Por eso vuelvo a mi reflexión de si fueran de Tánger, aquí es que nadie está hablando del padre o la madre, está hablando directamente que se los queda el Estado porque ahí es donde mejor están protegidos, ¿no? que me parece una locura. No sé, hay un lío de derecho internacional privado porque efectivamente nuestra legislación es una, la legislación italiana es otra. Nuestra legislación a partir de 2006, con la ley de violencia de género, pues tiene, claro, unos mecanismos perjudiciales en el sentido de que, bueno, pues se ha revertido la presunción de inocencia y además la falsa denuncia no está perseguida, que sería el equilibrio lógico. Decir, bueno, vale, y yo impongo un régimen judicial o un régimen legal desbalanzado, sobreprotegiendo a los casos de violencia en el ámbito familiar, pero bueno, tengo que poner un mínimo contrapeso, que es la falsa denuncia se tiene que perseguir, tiene que ser un delito grave. Lo que no se puede hacer es dar orden a la Fiscalía diciendo no deduzca testimonio, estos delitos no se persiguen, porque al final son herramientas efectivamente pues de manipulación y de vendetas entre los matrimonios divorciados, claro.
Pero es la típica batalla de la izquierda, ¿no? Es decir, ellos no van a asaltar los medios de producción, como usted comprenderá, para repartirlos entre el proletariado. Si acaso se los reparten Coldo y compañía. Pero lo que hacen es llevar este tipo de polémicas a una sociedad para que el derecho deje de serlo. Y al final lo que prime sea la convicción ideológica, por ejemplo, en este caso, según la cual una mujer siempre tiene razón, el hombre nunca tiene razón, si hay un conflicto el niño tiene que ser para la mujer, nunca puede ser para el hombre, etc. Y para ello se convierte en una plataforma de reivindicación política que termina envenenándolo todo. Exacto. Sí, de división y de, bueno, ¿Sí? pues como ya no tenemos empresario, Hemos trabajador... antes, apelar a los sentimientos. Sí, sí. Que la gente reaccione con el corazón, nunca con la cabeza, y estamos cada vez peor. Es decir, ahora ya no escribimos, enviamos emoticonos. Bueno, chico, ya llega un momento en que se me nota la edad cuando digo esto, ¿no? Perdón. Pero, oye, por favor. No, y que sobre todo, que es eso el titular, que a nadie le está importando el sufrimiento para el niño, no solo por la situación, sino por todo lo mediático de este caso, ¿no? Y debe ser un sufrimiento muy grande para el niño, y esperamos que no tenga consecuencias psicológicas a largo plazo, porque al final, si ya de por sí pues los procesos de separación ya para un niño es complicado y demás, en estas circunstancias... Esta guerra, en estas circunstancias, con toda seguridad. Y ahí yo me acuerdo, mira, a mí lo de Juana Rivas, en fin, pues, la señora esta, ¿qué quiere usted que le diga? La vida es muy complicada muchas veces. Ahora, la corte de brujas que tiene esta mujer alrededor, con toga, algunas y otras sin toga, calentándole la cabeza desde el principio, convenciéndola desde el principio de que ella tenía razón e iba a ganar. Cuando perdió a la primera vez había que verla, le faltaba pegarse un tiro. Y las otras, bastante feas, por cierto, así entre usted y yo, pero bueno, esto es un comentario puramente patriarcal de un servidor, ¿vale? Todavía encima estimulándola y llevándola a no sé cuántos. O sea, era tan siniestro todo. Es una secta. O sea, todos estos casos están en manos de sectas. Es una secta ideológica. Sí, sí, totalmente. Sí. A mí me recuerda un poco a las películas de Eisenstein que habrás visto cuando aparecen los boyardos. Es decir, encogidos, hablando. Sí, con la caricatura esa, sí, es verdad. Sí, sí, totalmente. En fin, pues las brujas son así. En fin. Bueno, último contenido, antes de marcharnos. Secretos oficiales. ¿Por qué? Para que sepa usted lo que hay. Este asunto, ojo, que puede dar mucho de sí, ¿eh? Además, contaba al principio Gabriela Camuñas una concordancia temporal muy simpática. De momento lo que hay es una guerra abierta entre Bolaños y Robles. Pues bueno, llevan así desde el principio, o al menos lo fingen. Esta es la historia. El Consejo de Ministros aprobó este martes el proyecto de ley de información clasificada, una ley que habilitará de forma exclusiva al Consejo de Ministros para determinar qué informaciones pueden ser clasificadas como secreto de Estado. Para esto el Gobierno solo tendrá que alegar razones bastante genéricas, como la defensa nacional, la seguridad pública, la seguridad de las Fuerzas Armadas o la de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Una nueva ley que, atención, va a permitir al presidente del Gobierno ocultar con quién y a dónde viaja en el Falcon. Una información que nunca han querido dar, aunque otra de las consecuencias más graves que ocasiona esta ley tiene que ver con los periodistas. El juez puede establecer medidas proporcionales para conocer la fuente de los profesionales de la información. Es decir, se acaba el secreto profesional, un derecho hasta ahora de la profesión periodística. Esta actuación se podrá ejecutar por dos razones, o bien cuando revelar la fuente sea el único medio para evitar un dato que afecta a la seguridad, o bien cuando se quiere evitar un riesgo para la seguridad nacional. Además, esta nueva ley incluye plazos, 45 años para desclasificar automáticamente documentos de alto secreto, por lo que se podrían hacer públicos los del 23F y los relacionados con el régimen franquista. Esta ley recoge también sanciones para los que desvelen información clasificada, desde 30.000 euros en los supuestos menos graves hasta los 2,5 millones para los más graves. Pero aquí no hay consenso en los sillones de Moncloa. Sumar, partido que conforma el Gobierno, ha anunciado que va a presentar enmiendas cuando el texto de la norma llegue al Congreso para cortar esos plazos de desclasificación y para reducir las sanciones. Pero no es el único encontronazo que ha provocado esta norma, y es que el texto iba a ser presentado con las firmas de Bolaños, Robles, Marlaska y Álvarez. Sin embargo, solo apareció una, la del ministro de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes. Sin embargo, según El País, Moncloa resta importancia a esto, asegurando que es una norma en la que han participado varios ministerios y a la que todos apoyan.
Una norma, como vemos, que solo beneficiará a los mismos de siempre. Aquí huele a azufre, que decía el otro, pero muchísimo, muchísimo, muchísimo. De la cuestión del secreto profesional y tal, ya lo veíamos ayer. La ley está hecha de tal forma, redactada de tal forma, que en realidad permite vulnerar ese derecho al secreto profesional de los periodistas. Quizás es más relevante lo otro por lo que tiene, ¿no? De qué tipo de secretos quedarían expuestos y por el hecho de que, vamos a decirlo en plata, el ministerio más vinculado tradicionalmente a la corona sea el que no ha querido firmar. Que es defensa. Claro, Exteriores tampoco ha querido, además. Tampoco. No. De todas maneras, las decisiones del Consejo de Ministros son colegiadas, nos va a dar igual. Eso dicen, claro. Ya. ¿Esto no es el Gran Hermano o algo parecido? Lo que está pasando. Un poco sí, la verdad, un poco sí. Lo que pasa es que no hay un gran hermano, hay un montón de grandes primos mirándote, de verdad, todos con aviesas intenciones. Todos. Joder, qué gente, por favor. En fin, bueno. Sí. No, yo creo que es la misma línea, ¿no? De la abogacía del Estado a la abogacía del Gobierno, de los secretos de Estado a los secretos del Gobierno. O sea, es una herramienta más que politizar los secretos de Estado. Mi teoría, pues yo pensando en quiénes son los socios del Gobierno, el golpe de mano que tiene que dar Sánchez para que se nos olvide la corrupción, Cerdán, Ábalos y la prostitución, pues la única vía que se me ocurre es pues plantear ahora mismo una reforma del modelo de Estado. A través de, no digo que la ejecute, pero a través de un referéndum consultivo. Oiga ustedes, pues después de clasificar estos hechos del 23F, que quedarán patentes algunas cosas que, bueno, que son Vox Populi, pero que institucionalmente no se han probado, pues yo creo que será una forma de deslegitimar a la corona fuerte y que podrá abrir la vía de, hombre, pues ya que tocó el título 2, pues tocó también el Estado de las Autonomías o tocó la posible independencia del País Vasco, de Cataluña, en fin, lo vuelvo a hacer a mi modelo. Antes decía Elsa, el PP no tiene modelo España, desde luego, pero yo creo que el PSOE sí. El PSOE lo que tiene es un modelo completamente distinto, con un reemplazo de la población, todo lo que sea España pues es odio acérrimo, y ellos van a hacer pues su modelo que lo tienen estudiado y que llevan trabajando en ello mucho tiempo, poco a poco. Entonces, bueno, veremos. La idea es destruir lo que hay para construir después en el solar. Exactamente. Nunca han construido nada. ¿Qué les hace pensar que lo van a conseguir? En fin, señores, es un paso más en todo lo que estamos hablando durante estos últimos meses, ¿no? Es un paso más en querer instaurar lo que ellos sí que tienen en la cabeza, como bien ha dicho Gabriela. Ellos sí que tienen una idea clara de lo que quieren y una idea clara de lo que no quieren. Y yo creo que este es un paso más. Y Margarita Robles, pues bueno, Margarita Robles yo creo que al final ha hecho un paje en el gobierno, ¿no? Totalmente. Me quedaba ahí, sí. Bueno, voy a parecer que me opongo, aunque bueno, sumando al ejército y a los militares y demás, creo que está en una situación delicada. Señores, se acabó. Nada más dice la cosa. Don Carlos Pollando, José Ramón Fernández, Elsa Almeda, Gabriela Camuñas, mil gracias a los cuatro por estar aquí esta noche y a ustedes por estar allí. Les recuerdo, de José Ramón Fernández y Felipe González Abad, Desmontando la Agenda 2030. La semana que viene la destripamos a fondo en El Gato al Agua. Que descansen. A mí no, al día.